Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional este domingo 7 de enero de 2024. Connie, buenos días. Muy buenos días. Primer domingo del año, primer domingo de este 2024. Y hoy estará con nosotros el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, tras sortear una acusación constitucional en su contra, tras sortear con éxito. Exactamente. Hablaremos de la permanencia en el cargo de general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras conocerse que será formalizado ya en mayo de este año. Y también hablaremos del futuro de la reforma de las pensiones, cuando las posturas entre el gobierno y la oposición están muy alejadas. Sin duda, abordaremos estas reuniones de ministros en la casa de un lobista con personas de los distintos sectores económicos, que esos ministros tienen relación laboral. Bueno, el lobby, el supuesto lobby que ahí se debió registrar y no se registró, parte de la conversación también de hoy. Aquí comienza Estado Nacional. Y ya presentamos, ya están con nosotros, los ven ustedes a nuestros panelistas para iniciar esta conversación. Vamos a presentarlos. A este lado, el diputado Andrés Longton, diputado de RN. Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros. A su lado está Gloria Hood, presidenta de Bópoli. Bienvenida, Gloria. Gracias por estar con nosotros. A este otro lado está el diputado Gonzalo Vinter, diputado de Convergencia Social. Bienvenido, gracias. Estuvo de cumpleaños ayer, así que feliz cumpleaños atrasado. Y el diputado del Partido Socialista, Juan Santana. Bienvenido, diputado. Buenos días, gracias por estar con gracias por la invitación. Para el 7 de mayo quedó fijada la formalización de cargos en contra del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de orden y seguridad de la policía uniformada en el contexto del estallido social. ¿Puede seguir el general director de Carabineros en su cargo o es un problema para el gobierno, diputado Vinter? ¿Parto yo? Sí. A ver, Como tuvo cumpleaños. Pero si no es un premio para ti. Lo mismo iba a decir yo. Tres principios y luego una reflexión. El primer principio es que el respaldo que tenemos que dar los parlamentarios o los políticos en general es a las instituciones y no a las personas. Uno apoya a Carabineros y no a una determinada persona de Carabineros. Lo segundo es que yo creo que efectivamente hubo masivas violaciones a los derechos humanos durante el contexto del estallido social. Y lo tercero es presunción de inocencia siempre. El juicio justo, uno de los máximos avances civilizatorios que nos permite poder transitar con libertad en la vida en sociedad. Sin embargo, dicho eso, aquí hago una reflexión. Yo creo que el general director de Carabineros, antes de opinar si se tiene que ir o se tiene que quedar, tenemos que conocer las características de esta eventual formalización, de qué se le acusa, en qué condiciones, en qué contexto, por qué. Pero no es eventual, se anunció ya que se le van a formalizar cargo el 7 de mayo, lo que pasa es que faltan cuántos meses. Sí, toda razón, pero la tenemos que conocer, de qué se le acusa, etcétera, ¿por qué? Porque puede ser una acusación justa, injusta, etcétera, tenemos que conocer la acusación, pero eventualmente se puede volver un problema para su trabajo. ¿Por qué? Justamente esta semana vimos que él se quejó de los fiscales y yo creo que todo ciudadano que está siendo perseguido o acusado o investigado por un fiscal tiene derecho a tener una posición adversarial contra quien lo está acusando. Sin embargo, en la medida en que el director general de Carabineros es también la persona que tiene que trabajar con los fiscales para el combate del delito, eso se puede volver un conflicto que haga necesaria su salida. Ya. Eso hay que esperar, entonces no me quedó claro. ¿Tendríamos que esperar hasta el 7 de mayo? Entonces, sí. Hasta el 7 de mayo. O sea, de todas maneras, según su visión, se tiene que quedar hasta el 7 de mayo. A menos que haya nueva información. Pero con la información que tenemos hasta ahora. Con la información que tenemos hasta ahora, yo tendría que esperar a conocer la formalización para ver si eso se va a chocar con sus labores. Diputado Longton. A ver, primero me parece que la mayor crisis de inseguridad que estamos viviendo en nuestra historia sería un despropósito hoy día descabezar al general director de Carabineros por una formalización, además que es futura, y respecto a hechos de los cuales no tiene ningún tipo de culpabilidad, por lo menos no ha sido acreditada. Y ahí también se le va a formalizar. Se le va a formalizar por determinados hechos, pero, y concuerdo con Gonzalo, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el debido proceso de aquello? Si no es caer en los mismos errores, Connie, que cayeron cierta parte del sector que representa el oficialismo cuando se apuntaba con el dedo a muchos carabineros y terminaron generándole un daño a ellos y a sus familias que fue irreparable. Y después estas personas fueron absueltas. Y además, estamos hablando de una investigación que lleva más de 4 años, Connie, desformalizada, respecto a una responsabilidad de mando, es decir, una responsabilidad objetiva respecto a un general director, que como general director además ha hecho una labor impecable, y eso hay que destacarlo, a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad, es decir, que él
en su cargo de director, tiene algún grado de responsabilidad en lo que hacían personas que estaban a su cargo. Eso es decir que hubo violación sistemática de derechos humanos y eso creo que hay que descartarlo de plano. Si no quiere decir que las instituciones que estuvieron a cargo, omisivamente o activamente, dieron órdenes para violar los derechos humanos y yo creo que eso es, absolutamente desproporcionado y absolutamente irracional creer que algo así puede haber ocurrido. Ya. No se complica entonces, según el diputado Longton, la permanencia, porque la tarea que tiene el general director de Carabineros, estamos en una crisis de seguridad importante, es, digamos, más costoso sacarlo que dejarlo. Eso me da la impresión que... No, a ver, no tiene ningún costo dejarlo. Yo creo que no. A ver, yo creo que no debe tener costo y nosotros tenemos que tener la responsabilidad política de salir a apoyarlo, porque si se... ¿Y no lo ha apoyado el gobierno suficiente? El presidente no, yo creo que el gobierno lo ha apoyado, pero parte del sector del oficialismo, en particular el Partido Comunista, no lo ha salido a apoyarlo, todo lo contrario. Y eso obviamente que es cercenar y mermar la confianza de los carabineros que hoy día tienen que estar en lo alto para combatir la delincuencia. ¿Qué responde el diputado Santana? Connie, lo que pasa es que en Chile... ¿Ha habido apoyo suficiente al general director de Carabineros por parte del oficialismo? Es que yo creo que mezclar dos cosas que no tienen nada que ver en esta discusión yo creo que es un completo error, porque una cuestión tiene que ver con el apoyo que el gobierno le ha dado a Carabineros, a las policías, en el marco de la crisis de seguridad que estamos viviendo, y una cuestión muy distinta es que nosotros, los políticos, tengamos que respetar instituciones autónomas en el marco de la separación de Estado, de la separación de poderes que existe en el Estado chileno, de instituciones que llevan adelante una investigación, en este caso de 4 años, como lo es Fiscalía. Y naturalmente, el que los políticos intentemos involucrarnos en decisiones e investigaciones que lleva adelante una institución como esta, a mí me parece que es un pésimo precedente. Naturalmente, yo creo que... Pero no estamos hablando de cualquier persona que está siendo o que va a ser formalizada. Estamos hablando del general director de Carabineros. Por eso la pregunta es, en el caso suyo, como diputado del Partido Socialista, ¿usted cree que no es un problema para el gobierno que se mantenga en su puesto? Por eso, Connie, a mí me parece que es importante respetar la investigación que lleva adelante Fiscalía. Y también me parece que es importante recordar que en Chile sí existieron en este periodo violaciones a los derechos humanos. 34 fallecidos, 460 personas con daños oculares, producto de desprolijidades que cometieron por parte de las policías. Y naturalmente una cuestión como esa no se puede dibujar en un escenario como este. Y a mí me parece que lo que hay que hacer justamente es respetar el proceso que lleva adelante la Fiscalía y naturalmente a mí también me interesa conocer la magnitud de la formalización que se le va a hacer al general Yáñez. Ya, decía a Gloria Jute. Sí, yo creo que aquí hay varios carriles paralelos. Primero, es esperar los argumentos. Yo en eso coincido con todos los demás participantes del panel. Eso significa esperar hasta el 7 de mayo. Esperar hasta el 7 de mayo para saber exactamente cuáles son las justificaciones. La segunda cosa es el respaldo que se da a Carabineros. Y yo creo que aquí inequívocamente Carabineros requiere tener ese respaldo explícito por parte de todos los órganos, especialmente del gobierno. Como institución, como dice el diputado Winter, que al que se le da el apoyo es a la institución de Carabineros, ¿o estamos hablando de un apoyo concreto y directo al general Yáñez? Lo que pasa es que para algunas cosas el general es parte de la institución, para otras no. Entonces, aquí de nuevo uno ve un comportamiento medio errático. Es o apoyamos o no apoyamos. ¿Apoyamos a Carabineros? Sí, apoyamos a Carabineros. Entonces, tengamos la prudencia de esperar la investigación y no empezar a anticipar decisiones. El presidente ¿Pero usted considera dice que el llamó, apoyo pero él dice que no va a comentar la llamada, que si es que llamó o no llamó. Pero no la negó la llamada. No la negó, pero no la ratificó para la gente tampoco. Que está en su casa. La llamada, el abogado del general Yáñez dijo que el presidente Gabriel Boric había llamado al general Yáñez para darle su apoyo. Sí, pero se le preguntó al presidente Gabriel Boric, él nunca negó la llamada, pero dice dijo que no comentaba. Comenta, claro, pero aquí en estas cosas uno tiene privadas. Que ser o no ser, apoya o no apoya. Y aquí Carabineros necesita el apoyo porque estamos en una crisis de seguridad donde la institución, representada por su general director, tiene que tener un mensaje claro del gobierno. Ahora, yo tengo claro también que hay que separar las instituciones de las personas. Y si después de la investigación surgen antecedentes que justifican alguna acción particular respecto al rol del general Yáñez, en ese momento habrá que definir, pero no anticipadamente. Lo otro recién en ese momento. Que la justicia... O sea, todos parecen coincidir que de aquí al 7 de mayo no hay problema político estoy hablando, porque evidentemente no vamos a saber de qué... Problema político hay, porque de nuevo están las dos almas del gobierno medias tironeadas.
y se ve que es evidente si que la izquierda no es más el radical pero la opinión del quiere que el general salga. Y esto, no nos olvidemos de su ¿A origen. qué se refiere con las dos almas del gobierno? ¿Entre quiénes? Socialismo democrático, Porque acá los tenemos representados los dos. Es que se confunde la discusión porque hay tres organismos. Hay tres organismos internacionales. No, pero la fiscal Chong ha tenido, aquí mi tercer punto era la justicia neutra. Aquí también hay un ruido que ¿No ha hace sido neutra la fiscal Chong? La fiscal Chong, todos sabemos la postura política que tiene, la postura que yo no. tuvo en el... Lo ha manifestado lo ha manifestado públicamente. Voy inmediatamente. Y creo Termina. que eso también es una muestra importante que los ciudadanos necesitamos tener confianza en la justicia. Y creo que eso es otro tema que está haciendo ruido. Y lo último es que la institución es la que hay que cuidar, las personas representan a esas instituciones y hay que tener muy buenos argumentos si es que hay una acción que, por ejemplo, implique remover al general de su cargo, que además no era general director en el tiempo en que se le acusa de responsabilidad. Pero era el encargado de orden y seguridad. Directamente relacionado. Diputado Vinter, hay dos almas aquí en el gobierno y le agrego una cosa, porque el diputado Lonton habló del Partido Comunista. No está aquí el Partido Comunista, pero son sus socios, ¿cierto?, en el frente en la Prodignidad. Compañero es la palabra que ocupamos nosotros en vez de socio. Perfecto. María Eugenia Puelma, encargada de Derechos Humanos del Partido Comunista, ¿usted la conoce? No. Pero la encargada de Derechos Humanos del partido. En sus redes sociales dice: presidente Boric, como encargada de Derechos Humanos del PC, repudio su actitud frente al caso del imputado Yáñez. Se trata de apremios ilegítimos de vidas humanas, moralmente mala señal. La impunidad socava la democracia, justicia debe funcionar, @Gabriel Boric. Esa es la opinión de ella. Ya, pero no es el La Partido mía la acabo de Comunista. dar en Estado No hay una Nacional hace diferencia, 7 entonces, minutos. no hay ahí dos almas que el Partido Comunista, y no estoy hablando del Frente Amplio, estoy hablando del Partido Comunista, que ha tenido una posición bastante más dura con respecto a la actitud que tuvo el presidente Gabriel Boric. Habría que preguntarles a ellos porque no están presentes. ¿No lo han notado ustedes? No. ¿Y esto no es suficiente, esta declaración? Algo, que cuando se nos plantea del otro lado que hay que tener un apoyo a las instituciones y que hay que apoyar irrestrictamente a Carabineros, yo lo que estoy planteando justamente es que si Carabineros apoyar al general Yáñez entra en contradicción con apoyar a la Fiscalía o con apoyar a los tribunales de justicia en sus fallos, finalmente se vuelve una hipocresía porque están diciendo que hay que apoyar a las policías, pero no a la Fiscalía y no a los tribunales de justicia. Entonces yo digo que el general Yáñez debería salir cuando eso se vuelva contradictorio, que es la misma hipocresía, perdón, Connie, que yo otro lado apunto, que tiene la derecha cuando nos dice hay que apoyar la institución y los fallos de la justicia, no pueden desconfiar de ellos. Y cuando sale el fallo de la ISAPRE, resulta que entonces todos los medios de comunicación en sus editoriales empiezan a poner en jaque a la justicia porque no les gustó ese fallo. Entonces yo creo que si hacemos el llamado a respetar las instituciones, tiene que ser siempre o dejar el matiz para todos los casos y no tener una justicia tuerta. Diputado Santana. Lo mismo, y además, Connie, a mí me parece que acá hay un debate de fondo que se intenta desdibujar, un debate histórico y que tiene relación precisamente con las violaciones de derechos humanos que ocurrieron. Hay sectores políticos que acá intentan hacer creer de que en Chile en ese periodo no existieron violaciones a los derechos humanos, en circunstancias que hay 3 organismos internacionales que avalan lo que estoy diciendo. 34 fallecidos, 460 víctimas de daño ocular y más de 8.800 denunciantes a lo largo de todo el país. Tal vez lo que se trata de cuestionar por esta parte es que no existió una violación sistemática a los derechos humanos. O sea, con una orden por parte de una organización como Carabineros. Eso es lo que están diciendo. Pero eso hasta el momento los mismos organismos lo han descartado. Se habla de violación a los derechos humanos en Chile, por supuesto en ese periodo, pero no de violaciones sistemáticas. Así es. No, y eso lo ha descartado. Y si es violación sistemática, significa que hay una responsabilidad de mando que por omisión o acción dejaron hacer o dieron la orden. Y eso es absolutamente desproporcionado a la luz de los hechos. Lo que han dicho incluso responsabilidad política del entonces presidente. Esa investigación, presidente, donde el mismo presidente Boric dijo que era un demócrata. Pero esa investigación se intenta mezclar con la señal política que eventualmente se da hacia el país, el que, en este caso, el general director de Carabineros salga, digamos, producto de la investigación que se lleva adelante. Y yo creo que son dos cuestiones distintas. El gobierno... Pero no se mezclan, digamos, no es inevitable que se mezclen, digamos, una cosa es el tema judicial, por supuesto, y que se tiene que aclarar en la justicia. Pero otra cosa es las consecuencias políticas que algo así tiene. Pero esta no es una decisión del gobierno. Carabineros depende del Ministerio del Interior. Y eso me parece que es lo relevante. Él es un funcionario público y Carabineros depende del Ministerio del Interior. Y el gobierno ha apoyado a funcionarios públicos cuando están siendo juzgados, sin ir más lejos al ministro Montes, y en este caso no ha tomado una postura. Yo creo que eso es lo que... ¿Pero cómo no ha tomado una postura, Gloria? No ¿El presidente Gabriel Boric
Dicen que llamó, pero él no ratifica llamó por la teléfono, llamada, no lo negó. Yo respaldo al general Yáñez. Eso no lo ha dicho. Pero el presidente Boric no tiene que estar no se puede comentando todas las involucrar. actuaciones de la Fiscalía. Pero algunas, pues, pues, comenta algunas y otras no. Entonces, claro, pero la pregunta es, le han ¿sabes? dicho, Mi preocupación, usted va a sacar a Yáñez y no lo ha sacado. No, Eso- mira, mi eso en este preocupación momento tiene que es ver el hecho relevante. con el mensaje que generalmente es errático respecto a los temas de seguridad. Respaldamos que hay que tener mano dura contra la delincuencia, pero después cuando uno tiene que tomar estas decisiones más difíciles, vuelve a diluirse. Ese comportamiento errático es el que finalmente eso se no, mantiene queremos que el como un gobierno se mensaje a involucre la y salga ciudadanía la de que no hay fiscalía. mano dura contra la delincuencia o que la seguridad Diputado no es tan Lonton, importante después para como acá, debería y después ser. quiero entrar a otro tema, así que... Sí, yo quiero enfocarme en el tema de las dos almas, porque es evidente las opiniones distantes que hay entre parte del socialismo democrático y el Partido Comunista y Frente Amplio, que eso ha repercutido no solamente en un acto, en hechos como estos, donde una parte pide la cabeza y la otra parte pide que se mantenga, sino además lo que pasó esta misma semana a propósito de Celestino Córdoba, por ejemplo. Parte del Frente Amplio pide que no se apele a la resolución de Celestino Córdoba condenado por el terrible Sí, de la familia Luxinger Macay. incendio con resultado de Sí. homicidio de la familia Luxinger Macay. Y por otro lado, el gobierno apela, que me parece correcta la decisión. Entonces, claramente hay una postura de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista que es disonante con el socialismo democrático o parte del socialismo democrático. Y esas son dos armas en materia de seguridad, y con esto cierro, que han repercutido en cosas tan importantes como las pensiones de gracia a delincuentes, donde una parte sigue defendiéndola muy suelta de cuerpo, parte del Frente Amplio y Partido Comunista, por ejemplo, la agenda de seguridad, donde una parte del Frente Amplio y Partido Comunista vota en contra de algunos proyectos del mismo gobierno, y por otro lado el socialismo democrático vota a favor. Entonces, obviamente que el gobierno a veces está preso de esta minoría, Connie, que le hace tener comportamientos erráticos en materia de seguridad impulsados por parte del oficialismo. Ya, ¿qué responden aquí las dos almas del gobierno? Yo creo que el diputado Longton acaba de hacer una ensalada de temas con un resultado culinariamente insoportable, porque termina enredando el debate público, porque no tiene nada que ver la fiscalización, o sea, la formalización del general Yáñez con los temas de seguridad, ni con las pensiones de gracia, son todos temas distintos y cada uno, ni con el homicidio de la familia Luxinger Macay, sino que es cada uno un tema que merece un debate. Pero solo para Sí, despejar cosas, sí. ¿usted estuvo de acuerdo en que Sí, el gobierno apelara quiero hacer- a la quiero hacer libertad, una- a la entrega del beneficio de libertad condicional a Celestino Córdoba? ¿O es de los que encuentra que no se debió haber hecho? Yo creo que Celestino Córdoba es un caso que se le debe entregar a la justicia simplemente. y Pero es que el gobierno es parte del proceso. Es que el gobierno es parte del proceso. El gobierno peló, claro. Es que el gobierno peló. Por eso, ¿usted no está de acuerdo en la apelación que Estoy de hizo el acuerdo con los gobierno? motivos, no sé si estoy de acuerdo con la acción, pero sí quiero decir una cosa. ¿Cómo? Nunca hemos ¿Cómo con los votado... motivos? Pero si los No, pero la motivos acción es acompañan lo que una estamos acción, pues, comentando. Nunca Gonzalo. hemos votado en contra Compara. de proyectos del gobierno. Sí, Hemos votado en contra por de injustificado combustible, Hemos votado en contra ley de usurpación, de proyectos del gobierno ley que no- fueron enrarecidos y mutilados por indicaciones que metió la derecha y que ganaron. Bueno, Y que pero eran finalmente el proyectos del gobierno gobierno. tuvo que vetarlo, etcétera. Pero con el espíritu de esas leyes siempre lo hemos apoyado. De hecho, apoyamos el Fast Track y ahora incluso estamos impulsando un montón de agendas legislativas de seguridad que Pero el provienen de estado de nosotros. excepción lo votan en contra constantemente. Aparte ¿cómo? de tu Yo lo he sector. votado en favor todo Bueno, siempre. pero tú, pero parte de su son sector dos o vota tres. en contra. Son 2 o 3 y en la derecha siempre hay 2 o 3 también que lo votan en contra. Bueno, pero por razones Entonces, estamos totalmente, iguales. por razones las totalmente. razones También hay dos que almas de este lado. Por razones total- ¿por qué no ponen el estado de excepción en la macrozona norte? El diputado Longton habló de las pensiones de gracia. 5 son los casos que hasta ahora se han reportado sobre personas que han sido Más, condenadas. salió uno ayer nuevo. Ya, pero espéreme un poco. Ya vamos en 7. Pero te digo en principio, por hechos de violencia durante el estallido social, cierto que reciben pensión de gracia. Apareció un sexto condenado en el estallido que recibió pensión de gracia, que es el beneficio otorgado por el gobierno, a un hombre que saqueó 2 tiendas en Coronel, por nombrar uno de los tantos casos. Hay otro que le lanzó una molotov a carabineros, etc. ¿Es defendible esas pensiones de gracia en estos casos, diputado Santana? Connie, yo ¿Usted creo lo que encuentra defendible? Yo creo que en este debate la discusión no es si es defendible o no, porque yo creo que es más profundo eso. A ver. Sandro Jerez, el caso al cual usted hace mención, que es un joven de Coronel que recibió un disparo de bala el 20 de octubre del 2019 en la espalda, tenía 122 días de cárcel producto de robo en un lugar no habitado.
La pregunta que hay que hacerse es si esa persona a la cual el Estado vulneró en sus derechos no tiene derecho a reparación producto del delito que cometió. Y a mí me parece que ahí sí la discusión producto de situaciones como esta debe ser mucho más profunda. No corresponde que uno diga si está de acuerdo o no con las pensiones de gracia, sino que precisamente hay que evaluar el caso y las circunstancias. Y ese caso entonces se justifica, dice usted. No. Yo no tengo una postura con tan porque él clara. saqueó tiendas, digamos. ¿Usted le parece que...? Ejemplifico con esta situación el que este debate debe ser más profundo, porque a mí también me parece que es bastante razonable que a una persona a la cual el Estado, a través de sus policías, le disparó por la espalda el 20 de octubre del año 2019, de alguna forma lo tiene que reparar, ¿no? Más allá de los delitos que él haya cometido. En ese entonces, 122 días, producto de un robo en un lugar no habitado, frente a un disparo de bala por parte de un agente policial en el marco de la movilización del estallido social. Ya, por eso, es más grave una cosa que la otra. Estoy siguiendo su línea de argumentación, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Creo, Connie, que ejemplos como ese nos obligan a dar un debate mucho más profundo que decir si uno está de acuerdo o no con las pensiones de gracia. Creo que la situación no puede ser... Si uno puede estar de acuerdo con las pensiones de gracia en general, pero eso es muy general, porque pensiones de gracia se han entregado por muchas cosas diferentes. Estamos hablando de este caso, ni siquiera le estoy hablando de este caso del sexto condenado. En general lo que ha pasado, que han habido casos que hemos conocido de gente que ha sido condenada por lanzar una molotov a carabineros, por saqueo, digamos, por varios delitos en el contexto del estallido social y que reciben pensiones de gracia. ¿No parece el mundo al revés en esos casos? Que la gente que digamos, cometió delitos. Estoy pensando en la gente que está en su casa y dice... hay una utilización... Y esta gente recibe 400.000 pesos de pensión. Pero tú mencionas, Connie, solamente una parte de la historia, que son los delitos que estas personas realizaron en algún momento. Que están condenados, ojo. Claro, que están condenados. Si no, no estamos desconociendo eso, Andrés. Lo que estamos diciendo es que además de eso, esas personas reciben pensiones, entre otras cosas, porque hay una vulneración en sus derechos. Pero no está acreditada. ¿Cómo que no? No está acreditada. Muchos casos de eso de hecho, muchos casos de eso ni siquiera la Fiscalía incluyó. El caso, por ejemplo, en Viña, Andrés Fuica, ni siquiera fue incluido en la investigación como víctima. Hubo una condena y Andrés Fuica no fue incluido como víctima. En otros casos incluso no hay imputado. En otros casos incluso no se ha proseguido con la investigación. En todo caso, yo pongo este ejemplo, el de Coronel, porque creo que efectivamente, como lo decíamos al inicio, la respuesta no da para ponerlo en blanco y negro. Hay casos y casos, ¿no? Yo no voy a justificar el que dentro de una investigación no esté considerada justamente una eventual vulneración a los derechos de las personas por parte del Estado por la vía que sea. Las cosas, eso es lo pero creo que hay casos de en donde sí se justifica, y quiero ser bien claro en eso. El Estado tiene que reparar cuando hay una vulneración que es evidente a las personas. Un disparo en la espalda a una persona que se está manifestando, ¿no les parece razonable que debe existir una reparación por parte del Estado? No hay una vulneración. Gloria Hood, la tiene que determinar la justicia. ¿No le parece que determinar la justicia? Lo está preguntando el diputado Santana. ¿No le parece que tienen que repararlo por eso? Un juicio. El espíritu de las pensiones de gracia y de todas estas atribuciones especiales que tiene el presidente de la República, también los indultos. Yo siempre he dicho que a mí tampoco me gusta esta arbitrariedad de los indultos porque pasa incluso por arriba de decisiones que ya tomó el Poder Judicial. Pero en el caso de las pensiones de gracia están dirigidas especialmente en su espíritu a personas que por méritos diversos o por condiciones particulares se hacen acreedoras de este beneficio. Pero en este caso se ha hecho un uso mañoso, es un uso con un sesgo político. Se está beneficiando a personas que a juicio del presidente o de su equipo, de quien sea, merecen esta pensión porque fueron parte de la primera línea en el estallido, porque fueron perjudicados, pero en hechos policiales, hechos que tienen que tener una investigación. Si un tribunal dice tienen que ser compensados, ese es el camino. Pero la pensión de gracia no es para premiar a gente por criterios que coinciden con una visión política o un estado de cosas en la política que es particular de un periodo. Yo creo que esto tiene que ser mucho más amplio y fiel al espíritu por el cual se estableció ese... ¿Qué responde el diputado? Yo creo que esta discusión es sencilla y que los políticos la estamos enredando para generar nuestra contradicción. De hecho, yo estoy de acuerdo con la posición que manifiesta Gloria sobre las pensiones de gracia, pero no estoy de acuerdo con la última frase que se despacha, en donde dice que el gobierno está entregando pensiones de gracia a determinados delincuentes porque coinciden con sus ideas políticas, que creo que es lo que le escuché a Gloria después de un comentario...
Después de un comentario en que compartí el 80%, se tiró esa frase. No, que me parece... fueron parte... ¿Cómo? Es por la misma razón que se recibió a la primera línea en el Congreso. Claro, pero eso no fue el gobierno y esa es una distinción. Siendo todos violentistas. Claro, pero esa es una distinción que ustedes nunca hacen y que nos tienen un debate infernal en donde llevamos 2 años en donde primera línea, Frente Amplio, Lista del Pueblo, etcétera, son toda una ensalada que ustedes mañosamente mezclan. Quiero ser muy claro con algo. A ver. Creo que las pensiones, de acuerdo con ustedes dos, que las pensiones de gracia deberían tener acreditación de los daños causados. ¿Ya? En segundo lugar, ¿Y aquí creo se que cumple sería... con eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Tampoco. En segundo lugar, creo que se debería tener en cuenta las condenas anteriores. En tercer lugar, creo ¿Para que no darle no pensión de necesariamente. gracia o Creo para que qué? tiene que estar fundado y tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si aplicamos un marco muy rígido, finalmente vamos a terminar diciendo que una persona que fue condenada, qué sé yo, por robarse un paquete de tallarín en el supermercado, 10 años después sufre una violación de sus derechos humanos gravísima por parte de organismos estatales y resulta que no puede recibir una pensión de gracia. No. Yo creo que en ese caso hay que separar, ¿ya? Con lógica, con Pero se racionalidad, debería tener en cuenta con sobre la principios mesa que a la no son hora tan de dar la complejos y que pensión de Andrés y gracia, Gloria- de evaluarlo creo que debería los estar, antecedentes. creo que debería estar arriba de la mesa. Un detalle ¿Es no necesaria menor. una ley para eso, como dijo el subsecretario Monsalve? pero Para una eso, como de sentido común, ¿no? Una modificación en el reglamento. Ya. Y lo último, creo que la ciudadanía tiene que saber que algunos de los antecedentes penales de estas personas llegaron de manera posterior a la tramitación de las pensiones de gracia, y eso también es relevante. De hecho, muchas de estas ¿Eso no es un pensiones error? a condenados fueron durante el gobierno del presidente Piñera. Pero no le mintamos a la ciudadanía diciéndole que hay una persona recibiendo una pensión por el hecho de haber lanzado una bomba molotov, porque eso es mentira. Tienen Y es que- bueno que la ciudadanía La sepa última que es pregunta mentira. sobre este tema. ¿Tienen que ser revocadas estas pensiones en el caso, por ejemplo, de estos 6 personajes que son de conocimiento público? La revisaría una por una. Revocada, Sí, deja- Caso a caso. Sí. El presidente Piñera, que es lo que yo iba a Ah, decir, ya, que Connie, se pueda revocar, ¿ah? El presidente Piñera también entregó pensiones de gracia pero a personas con situaciones- antecedentes. Entonces esta Sí, discusión son es muy 40 en Los total que criterios reciben eran- el beneficio criterios que tienen antecedentes penales. Por enfermedades terminales. 17 de esas pensiones de gracia habían sido otorgadas por el gobierno de Piñera, 23 en el de Gabriel Connie, Boric. Hay un poquito más. son en el- 119 millones de pesos al mes, 1.400 millones de pesos al año en pensiones de gracia como estas. Y este gobierno no solamente entregó alguna de ellas, sino que dobló el valor de ellas. Es decir, estamos hablando que hoy día personas como el asesino condenado de ayer, del año 2004, recibe 600.000 pesos. Está hablando de una persona que, condenado por graves delitos, está recibiendo una pensión, se le está subsidiando su vida. Y no solamente eso, Connie. ¿Tienen que ser revocadas? Personas que están fugadas de la justicia. Mira, Andrés Sí, Fuica hay un en Viña caso- del hay un Mar, caso de- el mismo día que fue aprendido que tenía 3 órdenes de detención porque estaba fugado de la justicia y esa información no la tenía el gobierno. Se le dobló la pensión de gracia, Connie. Entonces estamos hablando de personas con antecedentes que cometieron delitos, Connie, Por en eso el pregunto, contexto del ¿tienen estallido que- social. tienen que ser y que su calidad de revocadas víctima ni esas siquiera ha sido pensiones acreditada. de gracia? Por supuesto que tienen Gloria que ser Hood, revocadas. Al menos revisadas y al menos también revisado el criterio. Y tal vez esta Eso, ¿cuál arbitrariedad criterio para la proponen ustedes? asignación es algo que hay que corregir en adelante. Ya, ¿alguien que tiene antecedentes penales no debe recibir pensiones de gracia o depende de los antecedentes Depende. Yo penales? creo que cada caso, en este caso que hay una asignación tan arbitraria, tiene que haber una justificación súper sólida que lo respalde. Son las 11 de la mañana en punto, nos vamos a una pausa, a la vuelta continuamos con este panel, porque vamos a conversar sobre estas reuniones en las que participaron ministros del gobierno con empresarios, todo esto en la casa del lobista Pablo Salaquet y sin ser registradas en el registro de lobby. ¿Corresponden? ¿Debiera mantenerse? ¿Es un apoyo al diálogo entre nuestro país? Todo eso a la vuelta de Estado Nacional. Una pausa. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, cambiamos de temas y yo quiero hacer la pregunta general a los 4 panelistas de hoy, que es la pregunta que en la semana se ha discutido respecto del caso del anfitrión Salaquet, que es un lobista reconocido, que en su casa junta a personas que piensan distinto, que tienen aproximaciones distintas a distintos temas y que no son registradas como tal, como lobby. Gloria Hood, por ejemplo, la reunión que sostuvieron la ministra Maysa Rojas, el ministro Grau con los productores de salmón, ¿debió haber sido registrada como una reunión de lobby? Absolutamente. Aquí, por algo existe la ley de lobby y hay actividades e industrias reguladas y hay reguladores. El encuentro y la conversación entre reguladores y regulados
debe darse en el ambiente oficial, que es el ministerio que corresponde o la entidad pública que corresponde, y no la casa de un lobista. La ley del lobby reconoce la actividad de los lobistas y la regula y la canaliza, y por algo existe la posibilidad de registrar los gestores de intereses, y eso ocurre permanentemente en los ministerios. Se registran las reuniones, se ponen los temas de las reuniones y tiene que ser dentro de ese marco. Esta conversación en que expresamente se invita a reguladores y regulados a una casa particular, yo por lo menos creo que sale de todo el estándar de transparencia de la gestión pública, particularmente en decisiones que afectan el desarrollo del país. ¿Alguno de ustedes cuatro ha sido invitado a la casa de Pablo Salaqueta a alguna reunión? Hoy yo me sentí pésimo porque a mí no me han invitado nunca. ¿Señor Lonton? Tampoco, nunca. ¿Nunca ha sido? No. ¿Ustedes dos? Ninguno. Aún no, A mí sí me aún invitado. no. A ver, el diputado Santana ha sido invitado. A mí se me ha invitado a propósito del debate ¿Y fue? de pensiones. Fui en una oportunidad a propósito del debate de pensiones y también fui invitada a la asociación de AFPs a la Comisión de Trabajo. No, pero déjeme, en la casa de Salaqueta. Déjame terminar el argumento. ¿Cómo no? Por favor, disculpe. Matías. Y fue en una oportunidad la Asociación de AFPs a la Comisión de Trabajo, y cuando se le hicieron preguntas, producto de que no alcanzaron a terminar en el periodo de la duración de la comisión, a la siguiente sesión no quisieron asistir. Y enviaron una nota señalando las respuestas y diciendo que no era necesario justamente asistir a la Comisión de Trabajo. Y se generaron una serie de instancias en donde seguramente también conversaron con otros parlamentarios, nos manifestaron opiniones respecto a lo que se estaba tramitando, y naturalmente nosotros lo que creemos es que hay que agotar las instancias institucionales, a lo cual hacía mención Gloria, pero siempre van a haber instancias también en donde no hay ánimo de convencer, sino más bien un ánimo informativo, que es lo que devela el que, por ejemplo, en pensiones no hay acuerdo entre oposición y entre Usted gobierno. fue a la casa de Pablo Salaqueta. ¿Quién más estaba en esa comida? No, habían representantes de asociaciones que nos hacían preguntas. ¿De asociaciones o de AFP? De asociaciones, o sea, la asociación de AFPs. ¿Estaba la asociación? ¿No había representante de ninguna AFP en particular? O sea, no recuerdo de qué asociación, de qué AFPs en particular, pero habían representantes de la asociación que yo entiendo que aglutina a las AFPs que existen en Chile. Sí, no, claramente la asociación depende, o más bien es representativa de las AFP. Le quería preguntar si había algún ejecutivo de alguna AFP. O sea, habían representantes de AFPs que son los que forman parte de la asociación de AFPs. Solamente la asociación, no de ninguna AFP en particular. O sea, yo me imagino que sí, Matías, porque son quienes forman parte de la asociación. sé No si me necesariamente. En la asociación tiene otra dirección. lo desconozco eso. Tiene otro lugar. Lo desconozco. Representa a ninguna en particular, si todas en general. Le quería preguntar si había algún ejecutivo de alguna AFP Eso allí. lo desconozco, porque no conocía a nadie de quienes estaban presentes en la reunión. ¿Quiénes fueron que no eran de la AFP? ¿Qué otras personas estaban? Nos preguntaban, bueno, estaba justamente el dueño de casa y estaban estas personas que fueron quienes asistieron también a la Comisión de Trabajo y nos hacían preguntas principalmente de qué era lo que esperábamos respecto a las modificaciones en cuanto a la ley de ¿Estaba pensiones. la ministra Jara ahí? No. ¿Quién más estaba? ¿Qué otro? ¿Había algún ministro? No, cuando yo asistí estaban ellos. No había ningún ministro. ¿Usted y los representantes de la AFP? Entiendo que fueron otros parlamentarios en otras instancias. ¿No había otro parlamentario el día que No. usted fue? Usted solo habían ¿Cuántas personas había en esa comida? Habían 10, 15 personas, pero no era comida, era una conversación. Está bien. ¿Y no quedó registrado? No. ¿Y a usted se le parece bien? Lo que pasa ¿Lo es haría que... de nuevo? Esa pregunta. Hoy día en la noche Salaquet lo invita de nuevo con representantes de la AFP. ¿Iría? No, yo creo que lo que sí estoy como completamente disponible, Matías, es avanzar en que sin los duda. estándares de rigidez y de exigencia con la ley del lobby, que es muy amplia, porque finalmente lo que dice esta es que finalmente hay que convencer finalmente a quienes tienen decisión bajo su tutela en materias como pensiones, en materias como otra área, respecto a este tipo de reuniones. Y a mí me parece que ahí habría que trabajar en una modificación legal, pero naturalmente nosotros tenemos conversaciones en múltiples instancias Sí, sin que duda, no están sin duda. registradas. No, si el diálogo es necesario, o sea, es fundamental. Y en esto, y para la democracia. y para terminar, Matías, me remito a lo que ha señalado el gobierno. Al gobierno se le criticó muchas veces por no considerar la opinión de actores como el mundo empresarial. Yo solamente, a propósito de la Comisión de Trabajo, quiero señalar que tanto la ley de reducción de jornada laboral, el aumento del salario mínimo, la ley de conciliación de trabajo que fue recientemente promulgada y la ley Karim
que aborda justamente el abuso y el acoso laboral, fueron leyes que fueron consensuadas entre los distintos actores que les correspondía tramitar. Y estos son, con esto termino, Matías, trabajadores, parlamento y el mundo también empresarial. Entonces, cuando se le critica... ¿No es acaso modificar el centro de esta conversación, decir que es necesario el diálogo para llegar a acuerdos? El tema es dónde y cómo. Pero en el caso, quiero remarcar eso, en el caso de la Asociación de AFPs estuvieron en la Comisión de Trabajo en una oportunidad. Sí, está y cuando se le invitó posteriormente, fueron ellos mismos los que no tomaron distancia y no quisieron asistir. Me queda una duda muy chiquitita, solo los asistentes. Había 15 personas. Salaquet, dueño casa, ¿eran 7 y 7 o eran 14 y 1? ¿Cómo 7? Eran 15 invitados, más el dueño de casa. De esos o 14, porque el dueño de casa. Eran 7 representantes de la AFP y 7 otros, entre los cuales estaba usted, o usted era el único no de AFP. No, yo era el único, digamos. El único no de AFP. Sí. Eran 15 personas, o sea, estaba Salaquet y usted, suman 2, 13 personas de la AFP. Me preguntaron mi opinión respecto a la reforma de exponer. Es una exposición. Una exposición. Está muy bien. Sí, a ver, Matías, yo creo que es evidente que acá que no se cumplió con la ley del lobby. Es decir, sería tan fácil como salir de tu lugar de trabajo, reunirte con asociaciones o determinadas industrias para poder estar al margen de la ley. Y eso no es así. El funcionario público lo es las 24 horas. Y eso es el espíritu, obviamente, de la ley del lobby. Influir. Además que esto busca influir en la toma de decisiones. Yo estoy en desacuerdo con la ministra Vallejo, que dice no, que es una conversación casi como informal, que no se buscaba nada en especial. Entonces, ¿por qué estaba el ministro de Economía? ¿Por qué estaba la ministra de Medio Ambiente? ¿Por qué estaba determinada industria? Obviamente que se busca influir en la toma de decisiones, Matías. Entonces, esto que dice el presidente de dialogar hasta que duela, sí, pero dentro del margen institucional, dentro de los márgenes de la ley. ¿Y no se respetó su juicio? Pero obviamente que no se respetó, Matías. Pregunto a usted. Es que es evidente. Entonces, tratar de justificar lo contrario, yo creo que agrava la situación y revela de que hay quizás algo más por el cual se está tratando. Más? No lo sé, Matías, pero más honesto hubiera sido decir, Matías, mira, ¿sabe qué? Pero usted está abriendo un espacio de sospecha. Pero Matías, más honesto hubiera sido decir, ¿sabes qué? Esto no estuvo bien. Esto sería registrado, no se va a volver a repetir, pedimos las disculpas del caso. Pero Matías, y cierro con esto, porque al decir que no se está al margen de la ley, se está diciendo que esto se puede volver a repetir. O sea, que se puede volver a tener una comida con determinadas asociaciones, con determinadas industrias, con determinados ministros y que no pasa nada porque la ley no lo regula. El diputado Santana reconoce que probablemente hoy no repetiría, sino que porque se aprende la lección. Breve, usted ya conversó y le quiero preguntar a Gonzalo Winter. Sí. A ver, ¿usted quiere agregar algo breve? Sí, algo muy breve. Una de las cosas más duras y más duras que se hacen como crítica al sistema político es la falta de transparencia. Y nosotros necesitamos con urgencia recuperar la confianza de las personas en una política bien hecha, seria, de cara a la ciudadanía. Esto va justo en contra, porque independientemente de lo que se haya conversado, si son los regulados y el regulador, eso tenía que estar en una instancia formal. ¿A usted no lo han invitado? ¿Si lo invitaran esta noche? ¿Iría a una reunión de ese Va a celebrar su cumpleaños, Matías. No. Bueno, hoy no, pero mañana lunes. Depende del carácter. Depende del carácter. Creo que en esas condiciones, el hecho de que sea en la casa de un lobista es lo que yo creo que vuelve complicado el asunto, porque yo sí he visto situaciones donde distintos grupos de la sociedad, a través de un intermediario, le invitan a uno a exponer sus ideas. Yo, por ejemplo, una vez... ¿Hay registro de eso? Es que espérate, porque una cosa es lobby. Por ejemplo, a mí una vez me invitaron a hablar del Frente Amplio. Es que el tema es a un grupo empresario. Eso no es una política pública. Y nadie me pidió nada. Eso no es una política pública. No está regulando por eso estoy diciendo que yo creo que aquí lo complicado es que fue en la casa de un lobista. Sin embargo, quiero hacer algunos matices. En la medida en que se le haya solicitado a las autoridades alguna acción de parte de ellos, entonces evidentemente que debió haber quedado registrado. Por eso es que el contenido... Pero quiero profundizar un poquito. Uno, esta idea como de que el hecho de que hayan conversado genera un manto de duda en torno a que estaríamos como en el equivalente morales a situaciones que hemos visto de corrupción en nuestro país. Que hayan conversado en estas condiciones. Me parece pero que aclaremos eso. Porque aclaremos Gonzalo un punto. Winter. El ministro Grau es ministro de Economía, Turismo y Pesca. O sea, el ministro Grau debería estar en contacto con los pequeños empresarios y con los empresarios que están regulados bajo su y con los salmonicultores también. Con los salmonicultores debería conversar, pero obviamente. En la casa del lobista y sin registro... Pero contésteme. No, en la casa de un lobista... ¿Se equivocó entonces Grau? Yo creo que sí. Debería haberle dicho, hagámoslo en horario laboral, en mi oficina o algo por el estilo. Sin embargo, quiero mencionar otra cosa. Aquí el presidente no cree lo mismo. Quiero profundizar... No, está de acuerdo con usted. Pero quiero profundizar un poco. La ministra Maysa Rojas
hasta hace 2 años era una científica. Y el ministro Grau era un académico. ¿Ya? Y eso ha generado un tema de desconocimiento entre las dos partes, entre el regulado y el regulador, y una falta de vínculo y una falta de conocimiento no, pero entre aquí sí. tú regulas. No te vas a hacer amigo, perdóname, pero aquí no te vas a hacer amigos. Quiero hacer la reflexión. Lo que vas a hacer es a trabajar y a regular. Pero no me vengan y tú con puedes eso. tener muy no me buena vengan relación con las personas en tu tarea de regulador. Gloria, no sean hipócritas. O sea, eso, perdóname, o sea, retira esa palabra, por favor. Pero déjame decir por qué. Porque plantean que es insólito que Grau se junte con una asociación. El hecho es que no pero lo Piñera haga era en dueño su de instancia Exalmar y ustedes formal. lo proponían para presidente de la República las 2 veces. Oye, o sea, Piñera ni siquiera se tenía que juntar con los dueños de las pesqueras porque él mismo lo era. Entonces, ese equivalente moral. No. Pero Matías, algo que yo creo también que es bien relevante. La relación de la salmonera con la ministra Maysa Roja y con el ministro Grau ha sido, a mi juicio, bastante tortuosa, por la defensa que ella tiene en las áreas protegidas, por el tema del SVAP, etcétera, quienes quisieron involucrar esto con la ley de pesca, ¿para qué decir? O sea, a Corpesca, Angelini, etcétera, le fue pésimo en la Gonzalo Vinter, usted acaba de decir que a su juicio lo que hace el ministro Grau fue un error. Eso lo dijo recién. Yo creo que lo debería haber hecho en horario laboral en una oficina. Y con registro. Eso. Y con registro de lo que sea. Sí. Es que en el horario laboral en la oficina eso que ha registrado. O sea, incumplió la ley, dice Gonzalo. ¿Cómo? Incumplió la ley. Es que depende de lo que conversaron. Pero es que depende de lo que conversaron. Por eso es que no hay que ir a conversar afuera. Déjeme un segundo. Gonzalo, déjeme seguir con la lógica. Yo una vez me Gonzalo. junté con una empresa a petición mía porque yo les pedí que me explicaran ¿Quedó registro? su proceso productivo. ¿Quedó No, registro? porque yo les pedí que me explicaran ¿Qué su proceso empresa era? productivo. Da lo mismo. Da lo mismo, la gente no puede saber. Yo no entendía lo que hacían y les dije, explíquenme qué hacen. Y no se habló de ninguna política pública. Matías, En ningún O sea, momento. Matías, sus quisiera- votantes no van a poder saber hoy día con qué empresa se juntó usted. Alve Marle. Alve Marle, Sí, empresa del a litio. petición mía. Yo no ¿Por entendía qué el no lo proceso del dejó- litio. ¿Por qué no lo dejó registrado? Porque no fue una situación de lobby, po. Ahora, me saqué fotos, pasé por ahí. Matías, etcétera. yo quisiera incorporar... Y no he terminado con un Yo argumento solamente les pedí a ellos que del me diputado explicaran Winter. ¿Cómo diablos la salmuera se convierte en carbonato de litio? Ahora, solamente Alve Marle lo sabe, también hay académicos que lo saben, hay libros, hay No, un montón. pero en fin. pero ellos lo hacen. No, está muy bien, está muy bien. Y yo no dudo de su buena intención para O sea, nada. yo mismo lo estoy contando. Sí, me Y parece yo mismo muy bien. estoy contando Me parece que muy yo bien. lo solicité. Así es. Usted dice que el ministro Grau lo debió haber hecho de otra manera, que se equivoca haberla hecho. El presidente Boric no dice eso. Dice que más bien la petición dice que... perdón, me equivoqué. Que dice que él la ha llamado a que dialoguen más. Y la ministra Vallejo, si no me equivoco, lo que dijo exactamente era que eran temas genéricos, temas diversos, lo que Por se eso iba a yo hablar. digo que depende de ¿Y lo por qué conversado, solamente con los salmoneros? Ah, no tengo idea. ¿De si qué es solamente pura- con por- los salmoneros. Tengo idea con quién han conversado. O sea, usted está en desacuerdo con el presidente Boric. ¿Pero por en qué? este sentido, en el sentido del presidente Boric, que dice que esto no le parece mal, a usted sí le parece mal lo que hicieron sus ministros. Yo creo que lo debían haber hecho de otra forma. Por eso están en Porque desacuerdo se evita con el toda esta presidente. polémica y este manto de Entonces duda. están en desacuerdo con el Se presidente Boric. evita que Andrés Longton insinúe que hay un caso de corrupción por No, el hecho yo de no que- insinué que había un caso de Solo le corrupción. pregunté si está en desacuerdo con el presidente Boric Visto- en esta materia. Creo que es muy importante que esos dos mundos Matías. dialoguen. Es muy importante que el mundo que representan Maysa Roja y Nicolás Grau conozca al otro mundo y hablen. Pero en este eso- caso, y viendo la el repercusión, presidente creo que debió debió ser haber sido en horario tajante laboral, para en decir una- El eso diputado está mal. Santana pidió la palabra. Influir, Matías, en las decisiones. Eso es lo que dice la ley. Y yo creo que si uno se remite a la actual ley del lobby, no hay ninguna vulneración. Yo en eso quiero ser tajante. Sí recojo que quizá hay un matiz político en donde haya que trabajar. Yo eso lo tomo completamente. Pero vulneración a la ley no hay. Y muestra de eso, entre otras cosas, es que en las materias de las que estamos conversando no existe acuerdo. La ley del lobby se crea, entre otras cosas, para evitar justamente el tráfico de influencia, el que un tercer actor pueda incidir en las decisiones de una autoridad política en materia en donde se reúnen justamente para poder conversar, para poder argumentar. En todas las materias de las que estamos hablando no hay acuerdo en ninguna de ellas, ni entre oposición ni entre gobierno. Y eso es muestra, Matías, De la necesidad de la necesidad de profundizar Pero el para eso debate. existen y lo los que se ha ministerios, planteado los completamente. escritorios, los equipos. No tienes que ir a comer a una casa Si es para que hay que hacer eso. perfeccionar la ley del lobby, Oye, elevar muy los estándares, ser más rígida. Yo estoy de acuerdo con eso. No hay una vulneración de ley con lo que ha ocurrido. Sí, probablemente
exista un juicio político que sea cuestionable. Ahora, pero eso es muy distinto a las invitaciones tienen dos partes. Ponía a los gerentes de las empresas de ministros. Redactaban los correos electrónicos. El subsecretario de Penta que seguía recibiendo su sueldo de Penta. Bueno, pero era si subsecretario. y fue juzgado y tampoco condenado. fue juzgado y condenado. O sea, era dueño de las empresas. El propio era. Claro, Se escribía los proyectos de ley por mail. El presidente el reconocimiento es, Matías... No, de a uno. Pero no, Matías, Lo único que les pido es que hablen de a uno porque la gente Matías, en su casa, el reconocimiento si nos tiene que está ser- viendo es porque quiere Quiero escucharlos. objetar que en la Pero, pantalla de Gonzalo, atrás deja que- estén solamente esos dos ministros. ¿A quién más pondría Porque usted? a todas las personas que están... ¿A la ministra que se han Jara juntado. pondría ahí también? A la ministra Jara, a todos los que se han juntado. Pues. Pero a estamos todo el hablando- espectro político. Está bien. ¿Por qué aparecen solo Matías, ellos dos? Matías, lo que Vamos tiene- a irgarlo para lo el que- próximo Lo que, domingo, lo si que no hablamos del parece tema. No, en serio. propio es que por un lado se diga que no corresponde, pero por otro diga que no hay un incumplimiento de la ley. Obviamente que hay un incumplimiento de la ley, porque cualquier conversación en el contexto que sean ministros de determinada cartera con una industria que representa obviamente los intereses o parte de las materias que representa el ministro de esa cartera, tiene como objetivo influir en la toma de decisiones. Totalmente. Es obvio, no hay una separación de una cosa las con empresas, otra. ¿hay alguna Ninguna infracción? persona te va a decir, Matías, oye, yo creo que tú tomes ¿Y determinada por qué decisión. las No. empresas van? ¿Hay alguna infracción de parte de estas empresas por aceptar a ir? Porque a la invitación se baila dado. Eso depende, Matías, porque hay industrias, por ejemplo, en que la Comisión Antimonopolio pone una especie de chaperón y no se pueden juntar si es que no está esa persona presente. Entonces, también hay que revisar en ese caso cuál es la situación de esa industria, si está regulada en esa forma o no. Yo creo que hay más competencia y tal vez no sea el caso. Pero aquí el tema es el rol público, es el rol de regulador, que no puede... Para eso te dan todos los recursos, para eso tienes oficina, tienes equipo, tienes un lugar físico, tienes una ley que te regula, y aquí se pasó por encima de eso. Yo estoy de acuerdo en generar buenas relaciones con las personas. Y uno puede generar esas relaciones invitándolo a almorzar en el ministerio. Y eso no tiene nada raro. Y queda registrado que hubo esa reunión y que uno pudo conversar en forma más Además que hay un distendida lobista los de por temas. medio. Lo que pasa es que yo me Es reúno- como demasiado evidente, no hay un Exacto. lobista de por medio. O sea, Exactamente. ¿qué parte de la ley del lobby nos aplica si hay un lobista también de por medio, Matías? Entonces es demasiado burdo el decir de que aquí no se incumplió la ley. Habría que reconocerlo abiertamente y decir, ¿Y mira, va a ¿sabes qué? tener Estuvo alguna mal sanción esto de parte del lobista, las autoridades, las empresas que participaron? ¿Qué dice la ley? ¿Va a haber alguna sanción? ¿Alguien va a recurrir a un tribunal para La ley es, la ley ¿Hay es muy infracción? amplia. Es la ley que ese es es el muy problema. amplia. No se sabe, por ejemplo, de qué se habló. Ahora, el ministro del Agua ha tenido mucha disposición a referirse al tema, a transparentar los nombres, etcétera, y eso también lo quiero destacar. Entremos al tema pensiones. El diputado Santana, además es de los presentes, probablemente que está más encima de los temas, como presidente de la comisión. Ya, el único que conoce la casa de... Probablemente estamos frente con muy poco tiempo que queda, frente a una apertura eventual de algunos sectores del 321 o el 123, estamos hablando siempre de este 6% extra que pondrían los empleadores en el futuro para las pensiones. ¿Habría un principio o una voluntad de acercarse a un 3 y 3? ¿Usted está de acuerdo, diputado Santana? Yo estoy de acuerdo, Matías, con la estrategia y con la postura del gobierno y de la ministra Jara, quien ya ha cedido en materia previsional. Yo solamente para hacer un recuento, se eliminaron las cuentas nacionales a propósito de una solicitud de la oposición. Se mantiene el decreto de ley 3.500. Se incorporó dentro de la administración de las cuentas de los afiliados, es decir, en las tareas de soporte, la posibilidad de que participen privados. También en materia de inversión, como lo plantea la reforma, va a haber participación de un ente público y también de privados para que sea el afiliado quien elija quién invierte sus fondos. Y respecto al destino del 6% de cotización adicional, sí, el gobierno planteaba en un primer momento 6% para la creación de un seguro social, cuyo objetivo era mejorar y complementar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados a partir de un cálculo que se hacía de acuerdo a los años cotizados de cada trabajador y trabajadora. ¿Quién ha cedido en este debate? Haciendo todo este listado de modificaciones que se incorporaron dentro de la indicación que el gobierno ingresó la semana pasada para darle celeridad a la reforma de pensiones. El gobierno. Y el gobierno ha cedido a partir de las propuestas que ha hecho la oposición, Chile Vamos, pero también bancadas como el Partido de la Gente, y ahí que nace, por ejemplo, la incorporación del autopréstamo. La pregunta que hay que hacerse, Matías, a propósito de la necesidad
que tiene de darle celeridad a este debate es en qué ha cedido la derecha. La derecha se ha mantenido en un 6% Aquí está la derecha. para cuentas de capitalización individual y no se ha movido ningún centímetro. Preguntémosle a la derecha que está aquí. Ellos han cedido, ¿les parece? Han cedido. ¿No han cedido? Imagínate lo que cedieron Matías del Río. Las cuentas eran impresentables. Las cuentas nacionales eran impresentables, o sea, eso no eso resiste no tenía, análisis. Pero Matías, claro. resulta que del 6% que nosotros pedimos, ellos dicen que ahora se dieron a entregar 2, pero resulta que de ese 2 es 1,4 en verdad. Y el año O sea, 2030. más claro, o o sea, estamos hablando que de 6 puntos, finalmente 1,4. ¿Tú crees que eso le va a subir las pensiones el día de mañana a las personas que hoy día no han jubilado? Claramente que esa carga de ese fondo solidario, que es un fondo de reparto que está retrocediendo en gran parte del mundo, va a mermar las pensiones de los chilenos y particularmente de la clase media, que va a tener que financiarle las pensiones a los demás chilenos, una verdadera estafa piramidal. Ustedes dicen que no han cedido. ¿Ustedes están dispuestos a ceder en algo o 6% y 6% completo a la cuenta individual? No. Matías, es que aquí lo que nos ha ocurrido es una discusión técnica con suficiente soporte. Nosotros hemos participado a través de equipos técnicos del Centro de Estudio Horizontal como representación de Bópoli. Cada vez que nos han convocado hicimos una propuesta completa y concreta de medidas que pueden ser de gran beneficio, pero no hemos podido nunca tener una conversación detallada sobre cuál es el impacto de esas medidas comparado con el impacto de las medidas que propone el gobierno. Entonces nos invitan a la presentación de lo que ya está decidido. No nos invitan a discutir cuál es la mejor opción y nuestro rol también es defender el interés de los cotizantes. Y si nosotros vemos que en esa propuesta se está perjudicando a las personas que están ahorrando ahora y para sus ahorros futuros, no podemos ceder porque sabemos que eso va a producir perjuicios. Gonzalo Winter, voy contigo inmediatamente. Solamente, pero es que respóndeme, ¿están dispuestos a ceder en algo o su única posibilidad, la única alternativa es 6-0? Nosotros creemos, Matías, que la única manera de subir las pensiones de manera consistente en el tiempo son con 6 puntos y la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal es el mecanismo para subir las pensiones. Mi pregunta fue total, no me escuchó, pero se la voy a repetir. Así llevamos 2 años. Yo estoy claro cuál es su convicción y la respeto. En ceder algo. Mi pregunta fue, ¿siguen y van a seguir hasta el final pensando en que solo están sus votos disponibles para que el 6% extra vaya a cuentas individuales o eventualmente se abren a discutir algo distinto? Matías, eso depende de lo que se den las conversaciones. Pero hoy día estamos firmes en el 6% de capitalización individual porque lo que hemos visto enfrente, Matías, es tratar de imponerte un determinado sistema y dando la apariencia de diálogo, Matías, aprovechando un determinado resultado electoral. Entonces, lo que pasa enfrente es que te tiran el tejo tremendamente pasado y después disminuyen ciertas condiciones, pero dentro del mismo modelo ideológicamente fracasado y que no va a subir las pensiones de las personas el día de mañana, Matías, y eso lo dan como una apariencia de que están cediendo en algunas condiciones y eso no es así, Matías. Entonces nosotros no vamos a ser cómplices de un segundo Transantiago. ¿Están de acuerdo ustedes en que sea 3-3, Gonzalo Winter? Yo en primer lugar no estoy de acuerdo con la forma en que se le llama eso, que no es 3-3, es 13-3. Es decir, un 13% de la cotización iría a capitalización individual y un 3% al seguro social. ¿Cuál sería el ideal para usted? Para mí, el ideal... Sí, el ideal. Todo individual. No, yo dejaría como capitalización individual todo lo que entró en capitalización individual, todos los fondos de las personas se respetan y no se tocan. El stock. Pero, claro, pero los fondos futuros, ideal para mí, serían mediante un seguro social que respete los años cotizados, la cantidad cotizada y que no le entregue a todos por igual en ningún caso. El 16 futuro. Claro, el 16 futuro. Y que no le entregue en ningún caso a todos por igual, sino que más bien haga una distinción entre cuánto se cotizó, etc. Sin embargo, yo sé que eso no lo puedo lograr, porque sé que las personas que están al frente mío piensan distinto. Entonces, en esa medida nos hemos ido bajando de 16, que era lo que yo creía que se debía cotizar al Seguro Social, hoy día estamos en 6, 5 o 4, inclusive en este debate. Pero ya hemos cedido para que se entienda. Ya está. Pero que se entienda que yo estoy cediendo a que haya más plata a la capitalización individual, que era algo que yo creía que no debía existir como obligatorio. Segundo, Matías, es importante que exista este fondo social porque es la única forma de, uno, subir las pensiones hoy día y segundo, poder ayudar a las capas medias que muchas veces tienen periodos de cesantía, etcétera, en donde los vacíos de su cotización les generan un daño tremendo en el resultado futuro. Y lo último, Matías, yo creo que la oposición no está defendiendo solamente el 6% de capitalización individual. ¿Qué defiende la oposición? Yo creo que la oposición no quiere que salga una reforma. Porque sabe que si se aprueba el Seguro Social, el presidente Boric puede subir las pensiones no poco a los 2 meses.
de aprobada esta reforma. ¿Usted cree que no quieren que aparezca el presidente Boric subiendo pensiones? ¿Eso No, es lo que usted creo lee? que las quieren subir en otro gobierno y que tienen una estrategia en esas condiciones. Oye, y perdóname, sobre pero- todo, Matías, creo que tienen presiones para no separar la industria. Esa es una porque la especulación. gran Es una especulación. ganancia de las AFP La AFP no es nosotros estamos solamente dispuestos a recibir la reformarla, capitalización se individual, importa poco. sino que es, Matías, Matías, recibir el Matías, la 1. Santana el Lonton. 1.14 que entregamos, Vamos a repartir el tiempo. como Gracias, señor soporte. Winter. Es Santana que breve, a Lonton mí breve. lo que me para llama la no- atención, Matías, es que se presenta la capitalización individual como el gran modelo. El año 2022 en Chile los fondos A, B y C presentaron pérdidas de 20, de 15 y de 9 puntos. El año 2023 los fondos D y E presentaron pérdidas de 9 y de 8 puntos. Se presenta la capitalización individual como si la administración de los ahorros de los chilenos y chilenas hubiesen sido de forma perfecta durante todo este periodo. Yo quiero solamente señalarle a quienes no están viendo, particularmente a los adultos mayores, que si la propuesta de quienes están al frente, es decir, que el 6% de cotización adicional va a cuentas de capitalización individual, los más perjudicados, ¿saben quiénes van a ser? Los actuales jubilados, porque ya están fuera del sistema laboral. los que Y no vienen. se pueden Y proveer... la PGU, y lo que viene- la PGU no ha avanzado en eso. 46.000 pesos, Matías. Y la Para ser tasa bien de claro, la propuesta que hace la derecha a los actuales jubilados es que sus pensiones aumenten en 46.000 pesos. Esa es la propuesta que ¿Pero hace cuál la es la tasa de oposición. reemplazo? Y a mí me Eso. parece que naturalmente si es que nos queremos hacer cargo realmente del problema que existe hoy día en Chile de los pensionados y de sus bajas jubilaciones es precisamente a través de un modelo complementario, un modelo mixto, porque tal como lo señalaba Gonzalo, la capitalización individual no va a dejar de existir. La industria de las AFP De hecho, la va a estamos seguir aumentando. administrando y la vamos a seguir oxigenando porque va a seguir administrando fondos millonarios de los afiliados y afiliadas. Por lo tanto, a mí lo que me parece que es la que nos forma hagamos que se desarrolló. cargo de forma responsable también de los problemas estructurales, porque cuando, con esto termino, cuando decimos que el monto del seguro social se va a establecer de acuerdo a los años cotizados de cada trabajador, es porque también la ministra Jara y el gobierno del presidente Boric se está haciendo cargo del problema estructural de la informalidad. Y está promoviendo e incentivando que los trabajadores en el futuro, para recibir mejores pensiones, se formalicen. Ni Pero más puede ni estar menos. un día formalizado y va a recibir parte del fondo común igual. No, porque que es por año que eso lo cotizado, costea es por la año mochila, cotizado. pero la Cálculo es por año costea- Es por año la cotizado, mochila de eso, es la por año mochila de cotizado, eso, Andrés, Matías, eso se es la van a falso. hallar la gran parte de la clase media, se calcula que va a por año cotizar cotizado. toda su vida y no va a ver ese retorno. 0,1 y no va a UF haber por ese año retorno, cotizado. Matías, cuando jubilen, porque la la clase media pirámide hoy está día no invertida. De uno. Señor La Winter, pirámide, señor Winter. Matías, la pirámide está invertida y cada vez tenemos más gente jubilada y menos gente trabajando. Por lo tanto, ellos quieren solucionar un problema hoy día para arrastrar un problema permanente para toda la vida. Matías, Y eso, sí. Matías, es tremendamente dañino. Y no solamente eso. Hay que preguntar a la gente si está de acuerdo en gastar 27.000 millones de pesos de sus recursos públicos en crear en el IPS, si está de acuerdo en gastar 148.000 millones de pesos solamente el primer año en un administrador de los fondos de pensiones público, si está de acuerdo en gastar 1.800 millones de pesos en este inversor de pensiones, todo eso con recursos públicos, considerando y creyendo que el Estado te va a administrar mejor tus fondos de pensiones. Y para cerrar, si hubiera sido la lógica de Gonzalo, esto se hubiera aprobado en el gobierno anterior, que el gobierno anterior se mantuvo absolutamente paralizada la reforma de pensiones en el Senado. Nosotros queremos que salga una reforma de pensiones que realmente sea una solución permanente para los jubilados. Gloria Hood para Aquí cerrar. hay un tema también que uno podría decir, no sé, dialéctico. Se presenta el proyecto del gobierno, nosotros hacemos contrapropuesta y el diálogo del gobierno es, esto es, cualquier cosa que se rechace de esto está perjudicando a la gente porque la derecha quiere perjudicar a las personas. Y no es, abramos la discusión, comparemos las propuestas, veamos cuál es la mejor para el interés de los cotizantes, que es lo que tenemos que defender. Entonces, esto de atribuirnos malas intenciones, lo acaba de decir también... Pero eso es parte, hace rato que la política está en eso, en todos los es temas. como, es que ellos quieren defender a la AFP, eso para nada. Quieren perjudicar a la persona, por favor, es impresentable que se diga eso. Cuando no ha habido esta discusión en que nosotros con números en la mano le podemos demostrar que no es viable lo que están proponiendo. 2 mesas técnicas, que va a María. perjudicar a las personas en el futuro. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y por eso es que no podemos ceder fácilmente a lo que se propone porque se va a reventar el sistema mucho Gloria antes de Hood, lo que ellos Andrés piensan. Longton, Gonzalo Winter y Juan Santana, muchas gracias por estar Muchas gracias. esta Gracias, mañana Matías. conversando de temas públicos aquí. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ya estará con nosotros el ministro Carlos Montes. Esperaron. Viene para acá. Estado Nacional. Ya estamos de vuelta y como usted puede ver nos acompaña el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
después de haber sorteado exitosamente una acusación constitucional. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. De domingo. Oiga, ya antes de entrar en el tema de fondo, yo quiero aclarar solamente un tema para hacerle una preguntita de curiosidad. Como estábamos hablando con el panel antes acerca de estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet, ¿usted fue a alguna de esas reuniones? En este periodo nada, como ministro nada. Ya, pero en el antes... pasado, bueno, como ministro yo a la región donde voy, yo pido reunión con la Cámara de la Construcción, con los comités, con las organizaciones sociales, siempre, en todos lados. Y algunas registramos y otras no, pero en general tenemos mucha interacción porque es necesario conversar pero con se registran algunas... Claro, ¿cuál es el criterio para no registrar? El criterio es que si la pedimos nosotros, no está obligado a registrarla. Queda la acta de la reunión y queda todo. Si la pide la institución, los empresarios, sí. Yo creo que esto debería ser todo junto, todo debería estar en un mismo registro. ¿Y usted qué le parece que sus colegas hayan ido, algunos de sus colegas, a estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet, siendo lobista y con empresarios? Yo creo que hay que tomar la experiencia para el futuro. Yo creo que lo mejor es hacer las reuniones donde corresponde y que haya mucha reunión. Yo soy partidario, mucha conversación sobre temas que tienen que ver con decisiones, temas que no tienen que ver con decisiones inmediatas. ¿Y estas reuniones en la casa de Salaquet, debieron haber quedado registradas por ley del lobby, cree usted? Yo creo que fue uno de los problemas que no quedó registrada, porque ¿quién les costaba? Era una cosa muy básica, sino... Pero, en fin, ya fue así. Yo creo que no tenían obligación de hacerlo, porque no estaban hablando de cuestiones específicamente de decisiones en el momento, sino que eran cosas más generales según la información que yo tengo. Claro, según la información que se ha dicho, pero evidentemente cuando si está la ministra del Trabajo y están los empresarios, digamos, de las AFP o los representantes de las AFP en el momento en que se discute una reforma de pensiones, es bien difícil pensar que hablaron sobre el clima... Mire, a mí me tocó como parlamentario muchas reuniones sobre las reformas tributarias, por ejemplo, que era en cualquier lugar, en la casa de Fonteno, en la casa de Saldívar o en distintas casas, había permanentemente conversación. ¿Por qué es necesario conversar? Aquí el problema principal es la transparencia, que se sepa y que los antecedentes de lo que se habló esté claro. Ya, pero solo usted dice, como ministro no fue nunca a la casa de Pablo Salaquet, pero como senador, ¿sí? A la casa de él no me invitó nunca, dígale. No lo han invitado. No, yo no hubiera ido. Es de lo que está sentido. Ministro Montes, aliviado después de lo que ocurrió esta semana, que no solo sorteó exitosamente la acusación en la cuestión previa, es decir, ni siquiera se entró al fondo a votar en ambas cámaras. ¿Aliviado? O sea, que no había fundamento ni técnico ni político, eso en definitiva es lo que se acordó. Yo, aliviado de la tensión que había en torno a esto, pero especialmente, tranquilo estoy, pero especialmente yo me siento muy exigido por esto, porque la verdad que tenemos desafíos muy grandes, porque esto no son palabras. O sea, hay demasiada gente pasando muy mal porque no tiene vivienda, 650.000 familias. O sea, hoy día, Matías, vivir en un campamento no es lo mismo que lo que era antes vivir en un campamento. Vivir hacinado en las actuales condiciones, los niños, el desarrollo, hay muchas cosas que ahí ocurren. Entonces tenemos que apurar el tranco, tenemos que tratar de incluso de cumplir la meta y ojalá poder superarla en algunas regiones a lo menos. Y eso lo siento como un tema humano, social, político y también valórico. Yo creo que es una cuestión muy importante que ojalá mucha gente estuviera en lo mismo, porque esto debería ser un tema muy de acuerdo de todos, ¿sabes? Y no estar metido en unas cuestiones que increíble lo que ocurrió. La idea del alivio personal, que igual es importante siempre porque somos personas las que están detrás de los cargos, ¿siente que va a haber un alivio en cuanto a que va a poder dejar, por así decirlo, la carpeta del caso Convenios y poder enfocarse en más y completamente en los temas que le encargó el presidente como ministro? Todo este tiempo nos hemos dedicado harto a ese tema. Sí, pero no 100%. No 100%, pero harto a ese tema. Me imagino. Además, cuestiones que uno no sabía que tiene que estudiarlas más, en fin. Para adelante yo creo que van a seguir habiendo voces críticas de distintas cosas. A mí lo que me gustaría es poder conversar con todas las bancadas. A conversar no en la televisión, sino que directamente explicar cuál es realmente la situación, qué es lo que ocurrió acá, por qué fue como fue y qué hacer para adelante, porque aquí el gran problema es, primero, responder con los recursos a los campamentos, eso es lo primero. Y en segundo, porque esto ocurrió particularmente doloroso, que ocurrió con los sectores que están pasando más mal con la vivienda. Vamos a ir a ese tema claramente, ministro, pero antes quiero preguntarle sobre las acusaciones. Dado lo que pasó en la Cámara, ¿debiera terminarse con la dinámica de las acusaciones constitucionales? ¿Se ha transformado en una mala herramienta? Fíjese que yo antes de contestarle eso, creo que el profesor Ruiz Tagle, Pablo Ruiz Tagle, fue un maestro, fue mi maestro, mi abogado. Nos enseñó a todos, mucho. O sea, hizo una clase de cómo eran los distintos artículos, distintos aspectos.
Y esto demuestra que tenemos que pensar muy al detalle cuándo la acusación sirve realmente para la democracia, para la sociedad, para la política, y cuánto es más bien mucho conflicto del momento y no tiene mayores implicancias de fondo ni fundamento. En esa diferenciación usted dijo que no se arrepentía de haber apoyado la acusación contra el exministro Andrés Chadwick, que se trató de responsabilidad política. ¿Ahí cuál es la diferencia con su caso, que también era responsabilidad política? ¿Por qué no se arrepiente de haber votado a favor de esa acusación? Lo que dije más precisamente fue que en el caso de Harold Bayer yo lo sentía y siempre lo sentí como algo muy forzado por una situación. Pero en el caso de Andrés Chadwick, el tema era distinto porque había 400 personas con problemas de visión. O sea, era muy distinto haber reaccionado en el primer momento, las 40 primeras, las 50. Pero la verdad que ahí yo creo que hubo una responsabilidad bastante más global y mucho más. Por eso no estoy en ningún caso. Obviamente es más grave perder la vista que un desfalco de además que plata. Una autoridad puede regular en algún grado, como se hizo después, porque después se entró a regular, después de las 400. Sí. Pero es curioso porque cuando uno, hace un rato, ya no lo leí ayer, pero hace un rato leí cuál fue su explicación del voto contra Andrés Chadwick, uno le podía sacar el nombre Chadwick y ponerle Montes y funcionaba bastante bien. Sí, la diferencia es que son los hechos mismos, el periodo que duraron los hechos, o son un conjunto de otras cosas. Bueno, todo esto son discutibles, todas estas cosas son discutibles, pero yo creo que la situación que ahí se vivió era de gran gravedad, claro, como había todas. Vidas y había salud de por medio. Y de implicancias eso sí. muy pero aquí se hablaba de lo político, y en lo político usted también, alguien puede haber dicho, sí, pero usted tuvo informes a la mano, tuvo colaboradores que le pudieron haber dicho. Entonces, la responsabilidad política también hacía, vista de grosso, era bien evidente que la tenía. Sí, yo en todo caso no tuve informe. O sea, el gran problema aquí es que no tuve informe. O sea, y eso fue parte. Vamos a entrar a eso. Es un problema de la organización nuestra, yo estoy de acuerdo, pero yo no tuve informes. Ya, quiero preguntarle, partamos al tiro por ahí. Más allá de cuándo se enteró usted del caso Democracia Viva, usted ha insistido, ¿cierto?, que es el día que nos enteramos todos, digamos, el famoso 16 de junio. Pero queda dando vuelta, después de superada esta acusación, la pregunta de si usted tendría que haber sabido lo que estaba pasando en la Seremía Antofagasta. ¿Qué responde usted a eso? Me imagino que ha hecho esa reflexión, ¿o no? No, permanentemente, desde el primer momento. La verdad que para un ministro en un presupuesto de, no sé, casi 5.000 millones de dólares, uno distribuye la energía de acuerdo a los distintos programas, a los distintos proyectos, y en este caso la verdad que esto era para los campamentos, muy importante, pero representaba una fracción bastante baja del total, el 0,3, pero de todas maneras... En cuanto a recursos, dice usted. En cuanto a recursos. De saber, yo he pensado, ¿qué otras partes del ministerio no conozco a este nivel de detalle? Y hay otras partes que no conozco y ahora me preocupa. Yo firmo todos los días una cantidad de cosas que usted no se imagina. Me imagino. Y tiene que autorizar gastos de distinto tipo, mayores que esto incluso. Entonces, uno está tratando permanentemente. Uno confía mucho en los equipos. El ministro no puede estar encima de esto. La responsabilidad principal es del jefe de servicio, en los procedimientos especialmente. Ya, pero ¿cuál es la reflexión, lo voy a poner así bien crudamente, de que usted haya sido el último en enterarse, o casi el único en el ministerio que no sabía lo que estaba pasando? O sea, la línea de las... Mire, yo la verdad le podría reconocer todo a mí me parece que lo importante ahora es más que seguir dándole vuelta a lo que ocurrió, Sí, pero, es mirar un poquito para el futuro. Que aprovechamos de cerrar pero para cerrar el capítulo, claro, digamos. para que no queden cosas dando vuelta, por eso hay que hacer se las van a seguir preguntando, claro. si no, ministro. O sea, la conclusión que hemos sacado de esto, partiendo de ahí, es que hay que modernizar los procedimientos en muchos aspectos y hay que tener sistemas de control más de acuerdo a los tiempos actuales. Aquí había un sistema que se había establecido de antes, que llega un nuevo gobierno y en vez de decir voy a cambiar el sistema, dice voy a ocupar el procedimiento que hay, porque es un procedimiento que lleva 4 o 5 años, no se cambia. En otras áreas del ministerio también queremos cambiarla, pero encontramos que si partíamos por cambiarlo íbamos a gastarnos 2 o 3 años de gobierno. Porque un ministro acá quiso cambiar los procedimientos de uno de los programas, se demoró 3 años. Terminó su periodo y no alcanzó ni a empezar porque tiene su tiempo las cosas de madurar. Bueno, ahora la vida nos demostró que haber aplicado el modelo que se tenía con los municipios, haberlo aplicado a las fundaciones fue un gran error porque habría forados por todos lados, problemas por todos lados, no solo de corrupción política, no solo. También de irregularidades, de ineficiencia y de otras cosas como hemos ido descubriendo en el cambio. Hoy en día, ya enero del 2024, ¿sigue todo tan radicado la subsecretaría de su ministerio?
es que ¿O ya tiene usted canales de comunicación hacia los distintos? No, la organización del Estado chileno es a través de los subsecretarios, que son, sí, los jefes de servicio. Son los jefes de servicio. Hay procedimientos para analizar las cosas. Normalmente con el ministro son la orientación política. ¿Qué vamos a hacer en campamento? ¿Qué vamos a priorizar? ¿Qué vamos a hacer en cada una de las líneas? Eso sí. Pero la manera de rendir los gastos en el momento no es normalmente lo que se hace. La vida enseña que eso hay que verlo. Yo en esto... Muchos años tuve la Comisión de Vivienda y muchos años estuve viendo el presupuesto de la Comisión de Vivienda y nunca había llegado a este punto, nunca habíamos llegado al punto de cuál era el procedimiento exacto de rendición. O sea, yo siento responsabilidad nuestra también, o sea, esto de... bueno, pero ahora obviamente que para adelante uno va a estar mucho más... Acá se aplicó un modelo que era para organismos públicos, se aplicó a organismos privados. Y el Contralor fue clarísimo. Chile tiene un sistema de trabajar con los privados en contratos públicos, en obras públicas, pero no lo tiene para transferencias corrientes a entes privados. No lo tiene. No hay un sistema maduro al respecto y esa es la base de todo el problema. Ahí se abrieron los forados que permitió que inescrupulosos hicieran lo que hicieron, digamos. Ministro, ¿cuál era su relación con su subsecretaria, Tatiana Rojas? Es ex subsecretaria, ya sabemos. ¿Por qué se lo pregunto? Porque cuesta entender que una subsecretaria reciba, en mayo del año pasado, un mail de funcionarios, ¿cierto?, del Ministerio de Antofagasta con denuncias tan graves, lo leímos todo, con montos millonarios involucrados, que no le haya dicho absolutamente nada. Usted entiende que es difícil de creer, ¿cierto? Mire, llegan tantas denuncias de distintas asociaciones, yo le podría bastante, distintas y de personas. ¿Como esta, tan grave como esta? Esta tenía mucho detalle. Esta era bastante mayor. ¿Qué es lo que hubo antes? Parecido a esto, yo no recuerdo ninguna. Efectivamente, yo creo que ella trató de recabar la información. La verdad que Tatiana Rojas lo que hace es pedirle un informe inmediatamente al CEREMI y pedirle después al cargado de asentamiento para tener elementos para poder fundar su opinión. O sea, yo ya debería haberlo comunicado inmediatamente. Ese fue el problema y probablemente hoy día lo que ella haría sería denunciarlo al Ministerio Público inmediatamente. Ella lo debería haber denunciado y además haberle avisado. Lógico. Advertido, digamos. Ahora, en su declaración judicial, ella dice, yo le hice al ministro un resumen de la situación de Antofagasta, de todos los convenios entre los que se encontraba, ¿cierto?, el programa desarrollado por Democracia Viva, estoy leyendo textual. Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso Fundaciones saliera en la prensa. Todos hemos leído el informe, la verdad es que ese informe, o minuta, como quieran llamarle, era bien poco alarmante. Pero ¿qué pasó con ese informe? Solo para terminar y cerrar ese capítulo. ¿Se lo entregó y usted no lo vio? ¿Se lo dejó en su escritorio junto a otro informe y usted se le pasó? ¿O usted lo vio y no lo encontró que había nada? ¿Qué pasó? Mire, cuando nosotros tuvimos acceso a la carpeta abierta de la investigación, la carpeta investigativa, vimos esas declaraciones de ella. Y lo que se hace fue decir, ¿dónde está? Se empieza a buscar de nuevo en todos lados, pues estaba en algún lado. Tanto es así que llamamos incluso al abogado de ella, nuestro jefe de gabinete, llama al abogado y le pregunta qué pasó. Y el abogado le lee esto, o sea, lo lee con él. Ahí nos enteramos recién del contenido del texto y de un correo, un WhatsApp, eran las dos cosas. No lo teníamos. Recién en ese momento nos enteramos del contenido, por mucho que no nos dijera nada de alarmante ni nada. Pero sí, pero no lo tenía. Además, hicieron el seguimiento, me imagino, de dónde quedó, porque tiene que haber, si ella dice que se lo entregó, tiene que haber quedado en alguna parte. Después apareció, en fin, no quiero ni explicar porque me dicen que en la nube, en no sé qué parte, yo no puedo decir bien exactamente dónde estaba, pero después había en un lugar que no correspondía. Estaba. Esa es la forma, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? No apareció que la nube, pero en el fondo, todos lo leímos, y yo los invito a leerlo, es un informe de una carilla sin membrete, sin firma. Particularmente poco alarmante. Es decir, si es que ustedes leen lo que le dicen los funcionarios a la subsecretaria, le dicen un montón de cosas, con mucho detalle, con montos, con relaciones personales, militantes, en fin. Y lo que ella le filtra a usted es un informe con muy poca alarma, que no sería raro que alguien lo dejara pasar. Por agua, digamos. No genera dudas, porque todo lo que hay detrás son puras personas de RD, del partido de ella. Entonces alguno puede decir, claro, ella recibió un informe con gravedad 1 a 10, gravedad 8. Pura gente involucrada de su partido, ella se lo pasa al ministro, que no es RD, con gravedad 4, para que pase piolita. Mire, yo no quiero seguir en esto, y esto está en manos hoy día del Ministerio Público y la Contraloría, ellos tendrán que determinar en lo correspondiente. Pero porque le genera dudas. Una de las cosas más complejas de estar en estos procesos después de que se sabe es poder llegar a toda la información, porque el Ministerio no tiene los mecanismos que tiene el Ministerio Público, que tiene la Contraloría, incluso el Consejo de Defensa del Estado. Entonces nosotros tenemos que ir reaccionando. Con los datos que tenemos, no recibimos ese informe, no lo recibimos hasta que se dijo que existía en la declaración que ella hace. Bueno, si de alguna otra manera llegó, bueno, eso no nos llegó. Ya, pero el informe, ¿a usted le parece que efectivamente le baja el amperaje desde lo que ella había recibido a lo que ella le entregó a usted
¿Hay una baja en la gravedad? Eso es un juicio que está... Usted es político ducho. Que tendrán que determinarlo en la investigación que queda, porque la Contraloría va a dar una opinión seguramente sobre ese tema y sobre otros temas. ¿Nunca más habló con ella, con Tatiana Rojas? No he hablado con ella, yo a ella la estimo harto, es una persona que fue bastante dedicada a las cosas, trabajadora. Ella fue subsecretaria porque trabajaba desde antes en el ministerio. Ella era parte de PH, la División de Política Habitacional, y una de las razones por qué está es porque desconocía el ministerio más que ninguno de nosotros. ¿Usted no siente que le ocultó información ella a usted? Mire, no quiero hacer juicios. Yo no recibí esa información. Ya, no lo descarta. Ahora, haciendo la revisión de todos los personajes, digamos, que han tenido algún tipo de protagonismo en este caso, está también el encargado o el ex encargado del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, ¿cierto? Que llegó a hacer un informe de lo que ocurría en Antofagasta en mayo. Esto también a partir de las denuncias de los funcionarios de la región, por lo que, digamos, no se puede alegar desconocimiento. Trincado sabía y conocía y hizo un informe. Él es un histórico del Partido Socialista, de hecho llegó con usted, ¿cierto? Usted lo trajo. Claro, sí, usted al ministerio. ¿Tampoco le comentó nunca nada? No. Mire, Ricardo Trincado es una persona que tiene harta experiencia. Fue director del Servicio Metropolitano varios años, creo que en el gobierno de Lagos, no recuerdo exactamente cualquier gobierno. Es una persona que además trabajó en otros roles dentro del ministerio. Nos costó traerlo y lo trajimos para que reorganizara asentamientos precarios, para que fortaleciera la organización y después que postulara de nuevo a ser Servicio Metropolitano. Ese fue el plan original. Él había entrado recién, en enero del año pasado. Del 23. Del 23. O sea, recién estaba, y para que no perder de vista los tiempos, porque cuando se firmó el convenio con Democracia Viva, se firmó en septiembre y octubre del 22. O sea, y de tiempo, o sea, fueron 2 o 3 meses antes de que él llegara, estaba recién las cosas instalándose. Él pesca este informe que le entrega a la subsecretaria, lo analiza y llega a la conclusión también de que no hay mayores cosas irregulares. O sea, y que él no puede. Contreras incluso. Él dice: no puedo opinar sobre los conflictos de interés, consúltenlo a un abogado. Eso fue lo que dice el informe de él. Y no, yo no lo tengo. Y él lo ha planteado muchas veces por alguna razón que él no lo entregó, no me lo entregó. Y en las conclusiones, ministro Montes, de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que le parece más grave a usted? Si es que uno mira conflictos de interés, utilización de fondos públicos que eran para personas más vulnerables, la trenza política de un determinado partido que es RD, ¿qué es lo que le pareció más grave? Mire, lo más grave es que esto tuvo que ver con las personas que están en peores condiciones en la sociedad en lo que se refiere a vivienda. Eso es lo más grave de todo. En segundo lugar, que nos sorprendió, porque no esperábamos una cosa así, que a partir de un sistema malo, un sistema malo de control, que se aprovechara los forados para efectos de empezar a acumular cierto poder, porque ese fue, en el caso de Antofagasta, fue un problema acumular poder para influir en la vida política de la región, seguramente. Ese tema es interesante. No solamente es enriquecerse, llevarse plata para la casa. No hay ningún dato que fuera enriquecerse. Aquí los datos son más bien de contratar gente y tener una influencia política. ¿Y para qué? ¿Para hacer base política en Antofagasta? Bueno, ¿Para la diputada Pérez? Eso lo tendrá que determinar usted como pero yo tengo la impresión Chile, de que eso tiene mucho que ver con tratar de hacer más cosas, más lugar, influir más en los procesos y eso dar usted tiene más elecciones que probablemente cualquier político vigente en Chile. Y usted, entonces explíqueme usted para qué uno quiere acumular poder en una determinada región. Quiero referirme a otros casos. A mí me tocó en la historia para atrás ver otros casos de personas que hicieron, o dentro de instituciones y grupos que dicen, nosotros tenemos posibilidad de tener más influencia, más poder, tratemos de generar alguna forma de tener gente más ligada a ellos, influir. Eso ocurrió en algunos casos. Se paraban a tiempo, probablemente hubo otros casos que ni siquiera las autoridades lo captaron. Pero eso existe. Y también existe cuando se busca designar a una autoridad de tal sectores para tener más influencia a través del que se decide, lo que no es muy adecuado, porque obviamente las autoridades tienen que responder al interés general de los programas a los cuales están sirviendo. Una de las cosas que usted ha dicho que más le sorprendió, más allá de lo grave, ¿cierto? Porque hay cosas que a uno le sorprenden, pero otras que son más graves. Cuando supo de esto, el mismo 16, que entiendo que lo llamó la ministra del Interior para preguntarle si usted sabía algo de este caso, usted dijo que no, llamó al Ceremi, pero que era esta contratación doble, este cruce, esta cantidad, esta gente que era contratada en las fundaciones, pero trabajaban en el Ministerio de la Vivienda, en la Ceremi de Vivienda o en el Servio. ¿Eso está completamente terminado, digamos, extirpado? ¿No hay nadie que tenga esa condición hoy día? En el Ministerio de la Vivienda no. ¿Ya? Bueno, quiero ser bien preciso. O sea, un tema era el conflicto de interés. Esa fue la razón por la cual se le pide la renuncia
Contreras. Yo lo llamo y me dice, hicimos esto de esta manera, y bueno, entonces yo le digo, presenta la renuncia, en fin. Usted se dio cuenta inmediatamente que... Era un tema de conflicto de interés abierto. Ya. El tema de que, que con parte de estos recursos que le entregaban las fundaciones contrataban gente para que a su vez trabajara en el Ceremio y en el Servio, nos sorprendió. Nos sorprendió porque no teníamos antecedentes. Yo había oído en otros ministerios que se habían hecho en algún momento cosas parecidas a través, pero esto normalmente queda en los contratos, incluso queda establecido en los contratos como procedimiento. Nosotros detectamos 2 casos, los 2 casos los entregamos inmediatamente al Ministerio Público, que fueron los primeros casos con nombre, apellido, que además eran personas sugeridas desde el interior del Ministerio, contrata a tal persona, incluso se sugería a veces hasta la remuneración para efectos. Se ordenaba la remuneración a través de mail. Sabemos que existió eso. Sí, así es. No, esos documentos nosotros se los entregamos al Ministerio Público, porque lo descubrimos internamente porque estaban circulando como si fueran normales. Los descubrimos y los entregamos. Sí. Desde el punto de vista político, nuevamente, que es una lista muy importante, este gobierno va a quedar, y todos los gobiernos quedan marcados para bien y para mal por un montón de cosas. Y probablemente el caso convenios ha sido el golpe más fuerte de este gobierno, lo va a cruzar casi completo y para muchos lo va a marcar negativamente. Cada gobierno tiene su marca positiva y negativa, pero a este. Y este se produce en su gabinete, en su ministerio. ¿Qué responsabilidad siente política dentro del gobierno de que en su ministerio se haya producido este tremendo problema que el gobierno no ha logrado superar? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto no ha terminado en el sentido de que la justicia el Ministerio Público tiene que terminar su investigación y dar su interpretación, su análisis. Es que es muy importante, es muy importante. En segundo lugar, que la Contraloría, que va a hacer juicio de cuenta, en fin, que también termine ese proceso y nosotros terminemos de reunir toda la información, porque tenemos bastante sumario, bastante procesos abiertos y probablemente van a aparecer cosas que hoy día no sabemos plenamente, que se aclare. ¿Por qué se hizo? ¿Cuánto fue? Porque aquí... ¿Todavía no lo tiene claro usted eso? Tengo algunos elementos claros. O sea, por ejemplo, en un informe reciente apareció que en el caso de Antofagasta las personas de asentamientos precarios habían ido a los lugares donde se hacían las obras, habían dicho que iban y habían visto las obras, pero esas obras no estaban. Eso dice el informe de la Contraloría. Imagínense lo grave que es. Sí. O sea, una persona que dice que se le pagaron a partir de eso, o se le giraron la orden de pago y no estaba. Cosas de ese tipo que la vida nos va a demostrar si fueron así o no fueron así. Esto no ha terminado, pero nosotros quisiéramos aclarar muy bien lo que ocurrió, aclarar cuánta plata se perdió efectivamente, porque hoy día se habla de grandes cantidades y tenemos que ver cuál es la cantidad. Nosotros ya de los 11.000 millones, ya aquí nosotros estamos todavía discutiendo 2.300 de cuestiones administrativas, de problemas administrativos, de eficiencia, y lo que tienen más bien con el ámbito de la corrupción, hasta el momento de la información que tenemos, son 700, de los cuales ya se recuperó más de 260 de Democracia Viva, quedan como 500 y algo. Esa es la información que hoy día tenemos. Nos parece mucha plata, pensando en los campamentos, pero bastante menos que la que se ha dicho permanentemente a través de los medios. De lo que se ha recuperado entonces en el caso Democracia Viva, ¿faltan cuánto dijo usted? Faltan 95, creo que sí. ¿Y usted confía en que esos se van a recuperar completamente? Vamos a dar la pelea y eso lo hace el Consejo de Defensa del Estado, que es quien nos representa, pero la verdad, que de los 426 creo que son, ¿sí?, se ha recuperado el resto y faltan 95. Ya. Ministro, ¿cómo se explica usted que un altísimo porcentaje, por no decir todos, los que están involucrados en este caso y en estos casos son militantes de Revolución Democrática? Y me refiero desde los nombrados, o sea, la diputada Catalina Pérez, el jefe de asesores Miguel Crispi, hasta también los que están detenidos y hoy día en prisión preventiva, como son el ex Ceremi y el ex director de la Fundación. ¿No le parece sospechoso? ¿O cómo se lo explica? Yo primero quiero aclarar una cosa. Aquí se dijo en los medios de que había una democracia viva en cada una de las regiones. Eso es absolutamente... Lo dijo el Contralor Bermúdez. No, nunca lo dijo el Contralor. Se lo adjudicó el Contralor, pero no lo dijo, yo lo hablé con él directamente, porque eso no está ni siquiera en los informes de la Contraloría. Lo que dice la Contraloría es que hay una democracia viva en Antofagasta y en el resto hay un modelo, que este modelo que viene desde el año 2019. No, pero dijo que existía un mecanismo. No, pero él no habló nunca de mecanismo, al contrario, dijo, y yo lo he visto, que no puede decir que hay un mecanismo, porque él no tiene los elementos, requiere otra gente que investigue más, eso es lo que dice, otra institución. Bueno, pero lo que hay son hechos de irregularidades producto del modelo, ¿eh? Y eso tiene que ver con ineficiencia, no cumplir ciertas normas, como por ejemplo los planes de trabajo, distintas cosas de irregularidades, pero propiamente de corrupción, esto está claro en el caso de O'Higgins, con 2 proyectos, y otro en Valparaíso, que son los 3 que están, y un cuarto que está en Tarapacá en discusión también. Ya, pero hay investigaciones en 8 regiones, ministro. Nosotros hicimos en más de 8, hicimos en todas. Ya, pues estamos hablando del 50% de las regiones del país, todavía está en investigación, yo lo entiendo, pero hay 3 Ceremi que salieron, Biobío, Maule y Antofagasta. O sea, esto no es solamente
Antofagasta. Biobío no salió. Salió O'Higgins, Maule y Antofagasta. Ya, perdón, O'Higgins, Maule, Antofagasta, pero 3 Seremi. Digo, ¿Y todos eran RD? No. No. ¿El de Maule era RD? Eso El era de Maule Hernández. era RD, pero es un caso, mire, yo no quiero aparecer como defendiendo, pero es claramente un abogado que se inhabilita después de que están asignados los recursos y diciendo eso tal cual en el texto, o sea, y después hace una cosa similar y tenía que dejar el cargo porque había cometido una doble torpeza, pero es un caso bien específico. Pero entonces usted no encuentra que aquí, o sea, ¿no le parece extraño o sospechoso que los involucrados sean todos RD? O sea, si usted lo que me quiere preguntar, esto que se ha dicho, que había un mecanismo que se repite, yo no voy a eso que lo opine, y yo creo que no hay ningún dato que lo indique como tal para los datos que nosotros tenemos. O sea, aquí hay un caso Antofagasta y es distinto al caso Biobío, perdón, al caso O'Higgins y es distinto al caso Valparaíso Procultura, son casos distintos. Puede repetirse en algunos casos hasta los mismos militantes de determinados sectores, pero son casos distintos. O sea, usted no o descarta o no cree que haya habido un mecanismo para defraudar al fisco a través de convenios entre fundaciones y los serbios y no serbios. Yo no tengo ningún elemento de todo lo que nosotros hemos investigado que nos permita decir que hay un mecanismo. Como le digo, el Contralor negó que hubiera un mecanismo, no negó, se dijo que no tenía elementos para decirlo. Y además no son democracias vivas, eso lo dijo un medio en titular, pero no lo dijo nunca el informe de la Contraloría. Entonces aquí hay un democracia viva en Antofagasta y después son hechos distintos. Respecto a las regiones, nosotros tenemos por lo menos en este momento 9 regiones que creemos que están sin mayores problemas o están muy avanzados en todo. Y la discusión hoy día está bastante centrada en 5 o 6. Recuerdo hace mucho tiempo un subsecretario de otro gobierno, pero de su ministerio, me decía que él había llegado al ministerio como experto y que se había dedicado mucho más tiempo de su día a día a tratar de parar intentos de pequeñas trampitas, fraudes, arreglines por aquí y por allá, tratar de detectarlos y pararlos, más que elaborar política social, que es lo que él venía. ¿Tiene usted esa sensación a rato? No, yo no. Por la cantidad de recursos. Sí, quizás por ser ministro, no. Además que yo conocía esto. A mí me tocó antes como parlamentario descubrir, por ejemplo, y lo denunciamos en su momento, un proyecto de pavimentación de calle, y que yo digo, qué raro, esto está pavimentado y aparece como un nuevo proyecto. Eso lo descubrimos. Después descubrir que había una operación de venta de un suelo en vez de 0,5 UF el metro cuadrado, 0,56, o sea, cosas de ese tipo. Pasa mucho eso. O sea, eso pasa. Entonces eso permanentemente, porque son demasiadas las operaciones, las acciones. Muy grande todo. Y usted me dice que está todo perfecto. No, hay miles de... Nosotros tenemos que modernizar completamente la institucionalidad en los distintos niveles. Lo último en lo político, para ir al tema de la vivienda, que nos importa mucho, y es lo que nos debe importar para adelante. Usted, ahora que se cerró lo político, porque lo penal jamás se ha puesto en duda su actuar, pero en lo político se cerró con esta fallida acusación constitucional. ¿No es cierto también que se cierra un episodio, un capítulo que usted no ha pensado en decir al presidente muchas gracias, llego hasta aquí? No solo por Carlos Montes, sino para que el ministerio pueda tener también un 2.0 y partir de nuevo con otro Yo nivel. voy a tratar, y es lo de acuerdo con el presidente del 2.0 del ministerio ahora. Nosotros queremos enfrentar las causas de esto y seguir avanzando. ¿No ha pensado renunciar? No he pensado renunciar. Yo quiero seguir adelante en este proyecto hasta el momento que el presidente lo estime o hasta el momento que se dé un cuadro como que usted señala. Si yo estuviera convencido de la posibilidad que yo estuviera impidiendo que el ministerio avanzara, no seguiría en esto. La verdad que no tengo elementos y eso... Yo nunca pensé en esto y tiene que ver con la historia de uno. O sea, yo no al primer problema salgo para el lado. O sea, yo trato de pelearle y trato de llegar al final y me interesa mucho saber, ojalá lo más que se pueda, cómo se produjo esto, quién lo produjo y cuál fue el efecto real sobre los campamentos y sobre las políticas públicas. Ahora, usted iba de salida, lo ha dicho otras veces, usted iba de salida cuando lo llamaron del gobierno del presidente Gabriel Boric para asumir en vivienda. ¿Se arrepiente de haber asumido este desafío? Mire, yo soy de una historia que yo asumí esto y asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad y... Está mi compromiso con la vivienda y con las familias sin vivienda. Está bien, y a mí me gustaría que ustedes fíjense, yo pensaba que iba a venir a este programa, me encantaría que ustedes me acompañaran a recorrer las viviendas, la entrega, las casas cómo están haciéndose, lo que está ocurriendo. Son procesos realmente potentes que dan mucha energía a todo el equipo del ministerio, 6.500 funcionarios, que eso es lo que los motiva al final de cuentas, porque se está respondiendo a necesidades. ¿Cómo va el cumplimiento de esa tremenda déficit que tenemos de 600.000? Algunos hablan de este censo, habla de 1 millón de viviendas. No, pero 650.000 en nuestros antecedentes, un estudio que hicimos con otro organismo, en fin. Ya lo suficientemente escandaloso. Pero la meta no es cualquier... Porque es un déficit que se provoca en el periodo que Chile más creció, Matías. Cuando Chile más creció... ¿Y cómo va ese desafío?
¿Por qué no nos da Perdón, una pero cuenta? antes de eso, es bien importante, además de contratar el déficit, decir por qué se produjo esto. Y se produjo cuando Chile más creció, pasamos de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita. ¿Y por qué pasó? Y termina. No, yo no quiero que entremos porque eso es mucho más complejo, pero tiene que ver con el suelo. La especulación con el suelo, que no es solo chileno, esto es mundial, reciente, o sea, relativamente reciente. Está todo el problema de ciertas políticas que no se corrigieron oportunamente, la desigualdad de Chile. Eso es lo que está detrás de esto. Esto no es casualidad, no es que no se hayan hecho casas nomás, sino que hay un conjunto de factores que lo determinan. ¿Por qué el déficit es fundamentalmente Santiago, Valparaíso y Concepción? Porque son lugares donde el suelo era más caro. Claro. ¿Ah? O sea, y las políticas no se ajustaron a eso. ¿Cómo hemos avanzado? Nosotros creemos que vamos en la línea de la meta. O sea, la meta de este gobierno son 260.000 viviendas 260.000 entregadas, ¿cierto? Entregadas, sí. Ya. De las 650, 260. O sea, esto no resuelve. No, pero una parte importante. Poco más de un tercio. Ya. Porque aquí lo que se trata de dos cosas. Uno, de disminuir el déficit, pero a su vez reconstruir o refortalecer un sistema para acceder a la vivienda, financiarla, de muchos otros aspectos. Acceder a la vivienda industrializada, ¿no es cierto?, vivienda de nuevas tecnologías, que en Chile no estaban entrando en esto. Tener un sistema de trabajo con las empresas, saltándose mucho de los famosos permisología y todos los trámites, que estamos trabajando en eso permanentemente. Tener más caminos para llegar a la vivienda. O sea, hemos vuelto a autoconstrucción, hemos vuelto a tratar de abrir otros caminos para acceder a la vivienda para trabajadores, que un tiempo existió, después dejó de existir. ¿Usted cree que van a poder cumplir con esa meta de 260.000? Bueno, siempre hay cierto riesgo, pero ¿en qué estamos hoy día? Estamos prácticamente con 100.000, ¿eh? Prácticamente. Estamos en el borde de los 100.000 en este momento. Está terminando de ajustarse el balance de diciembre. Estamos en proceso de ejecución, por lo menos en noviembre teníamos 125.000 en ejecución y otras que estaban a punto de empezar. O sea, estamos 299.000 por lo menos en proceso, ¿eh? Y nosotros creemos de que si siguen las condiciones que hay hoy día deberíamos cumplir la meta. ¿Cuál es el obstáculo principal que podríamos tener? Es el sector financiero. Pues el sector financiero está muy renuente y poniendo mucha dificultad para prestarle a las empresas, porque no quiere correr riesgo, y esto tiene que ver con Basilea III, con distintas restricciones que se le ponen, pero las empresas a veces tienen harta dificultad para incluso para pagar los seguros, para distintas cosas básicas, para poner en marcha obras, ¿eh? Además tienen un problema que con las tasas de interés, la rentabilidad, no es que no tengan rentabilidad, tienen menor rentabilidad, que es propio de una coyuntura como la que está viviendo la economía. Pero nosotros trabajamos harto con las empresas y trabajamos harto con los comités también, porque la meta en que vamos nosotros, ¿por qué se logra esta meta? Con todos los problemas, los vientos en contra que ha habido. Porque los comités se la han jugado por esto, porque las empresas se han jugado y los funcionarios se la han jugado. O sea, estamos avanzando en la dirección de los objetivos y en el sentido creemos de que vamos a cumplir la meta. Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, muchas gracias por estar esta mañana Muchas con gracias a nosotros. ustedes. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. ¿Nosotros terminamos? Sí, nos despedimos, ya vienen las noticias, siga con nosotros. Que tengan un muy buen domingo. Y buena semana. Chao, gracias.